Yo tocaba y veía que caía agua, ¿viste? Y nosotros estábamos completamente empapados. Yo decía, wow, qué calor, qué... ¿Viste? Esto es rock, ¿viste? Estábamos ahí en la vorágine y era un disfrute espectacular. Y de golpe me miro así para el costado y veo arriba de los Marshalls que había agua que entraba, ¿viste? Y yo en mi cabeza, yo pensé que era transpiración, ¿viste? Y había una tormenta afuera, claro, y el techo no lo habían arreglado y caía agua, entraba agua por todo el estadio. Era un diluvio heavy, importante. Un diciembre. Era una gotera vieja que tenía como 30 años, mítica gotera. Claro, ¿no? esa no la tocamos. Es la gotera de Serú Girán. Claro. Hay que dejarla. No se tocó. Bueno, ¿están sacando disco? Estamos sacando, sí, salió la semana pasada. Al parecer todo ha sido una trampa. Son muy buenos poniéndole nombres a los discos. Sí, iba a decir lo mismo. Son... No, y aparte juntando... ¿Cuántas preguntas? Creo que ya le hicieron todas las preguntas posibles, siendo una banda con tres hermanos, pero acá explotando diferencias o encontrando, porque el disco lo denominan como ecléctico, también buscando, no sé qué tan distintos son. Lo Como parecido personas, por ahí se ve. Sí. Somos como músicos y como personas. completamente distintos. Claro. Te diría que como músicos... Por suerte. Sí, totalmente. Como músicos quizás llegamos a lugares parecidos, pero caminando por otro lado. Entonces eso de alguna manera está bueno. Quizás chocamos en ese camino, pero en el punto de encuentro existe, lo cual hace que haya una cohesión y que podamos tener una banda. Si no, llega un momento que... Claro. Llega un momento, séptimo disco, ya te hinchas las pelotas y que querés hacer lo que querés hacer. Es como que el juego periodístico es encontrar los parecidos y ver las similitudes, pero yo creo que si no fueran distintos no hay banda. Totalmente. Y sí, es distinto. Tenemos como, viste, al ser la misma familia, viste, todo el mismo barrio, el mismo lugar, la misma casa, la misma crianza, indudablemente hay algo ahí que nos une muy fuerte. Pero después cada uno tiene sus distintas inquietudes, sus gustos distintos, ¿viste? Y su forma de ver el mundo distinto que hace que sea también divertido. También difícil, pero divertido. Cuando arrancaron las guitarras estaban al frente en la música en general. Hoy no están tan al frente las guitarras, o por lo menos para un montón de gente aparecieron nuevos géneros, se pusieron de moda otras cosas. Ustedes siguen siendo una banda de rock puro, duro, si querés. ¿Qué implica seguir haciendo discos de rock en una época en la cual la guitarra no está tan al frente? Y también, ¿cómo hacen para seguir teniendo ese público? ¿Dónde creen que está ese secreto también? Porque ustedes tienen un público que es muy grande, muy fiel, que sigue bancando también. Sí, y cuando arrancamos encima estaba terminando eso de las guitarras, ¿viste? Era como, o por lo menos ya no habían bandas que estén con eso, ¿viste? Era algo, era raro, fue una transición rara esa. Los últimos CDs, ¿viste? Internet tomando el planeta de una manera increíble. Entonces fue como una transición extraña la nuestra. Y hoy nosotros seguimos con el mismo planteo, ¿viste? Y yo creo que mantener... Hay gente que le gusta eso, ¿viste? Que le gusta ver una banda que está tocando arriba del escenario, y cuando vas a ver el show hay una banda que está tocando, y si le desenchufás la guitarra, algo sucede, ¿entendés? O sea, se apaga algo. Claro. No es solamente como una puesta en escena, sino que realmente importa lo que está haciendo un tipo arriba del escenario. Que el otro también está buenísimo, ¿eh? No es que está mal, el otro está bárbaro también y me divierte y lo veo. Pero para la experiencia en vivo me parece que eso es fundamental, o es lo que nos gusta a nosotros. Somos una generación que quizás hacer pleba que es considerado una estafa, digamos. Y hoy en día el mundo cambió y esa visión quizás ya no existe. Pero para nosotros sigue siendo... O sea, Ustedes no se lo permiten a ustedes. Pero me moriría de aburrimiento subirme a un escenario todos los días y a cantar sobre una pista. Y cuando ves artistas muy consagrados, no sé, vino The Weeknd, vino Post Malone, está perfecto. él solo en el escenario le tiran una pista, canta el 50% del show, ponele. Yo me muero de tristeza, literal, pero bueno, es lo que él quiere hacer y está bárbaro y lo felicito. De todas maneras, me da la sensación que esa música, ese estilo de música, no, su fuerte no es el vivo. Es como todo lo contrario a nosotros, por ejemplo. Claro. Airbag es una banda para ver en vivo, para escucharla zapando en un festival, en un concierto, en un lugar con volumen, ¿me entendés? Y no es una banda para estar escuchando en un boliche, ¿entendés? Y en cambio el otro sí está fabricado para eso, está fabricado para el consumo en los boliches, en los bares, en los en la junta de amigos. Entonces, creo que cada música tiene su lugar. Por eso cuando a mí me pasa lo que vos decías, que lo veía Post Malone,
que me gusta Post Malone. Me Los parece temas que son es un lindos tipo- y él canta muy bien. Me sorprendió en vivo, canta bien. Estaba solo con una pista. Solo con una pista, gritando arriba de la pista, o sea, porque ni siquiera hacía la melodía, era algo rarísimo, y yo creo que es más una cuestión de su presencia que un hecho artístico, ¿viste? Como que algo que está sucediendo, sino como más, mirá, es Post Malone y está cantando Rockstar, pero no como no si vas a ver a, no sé, a Aerosmith, ¿me entendés? Claro. Sí, a los Pepper. Yo le pregunté al organizador, le dije, decime que es el que menos te cobra de todos. Me dice, no, el que más. Digo, pero no tiene un músico, no reparte con nadie, no le paga a nadie. Claro. También pienso que se criaron y crecieron con músicos muy virtuosos, escuchando gente muy virtuosa, también desde la voz, como grandes cantantes. Te quiero contar, Patricio, por ejemplo, eso, porque entiendo que muchos pibes ahora quizás escuchan a estos que utilizan algunas herramientas o tienen una pista y dicen, me gustaría cantar como él, pero vos habrás tenido como otras influencias a la hora de elaborar la voz que hoy tenés y que hoy utilizás para cantar. Sí, por supuesto. De todos los estilos, incluso del pop más duro. Claro, Michael saliendo del Jackson rock, es un gran claro. era un gran cantante y escuchás sus tracks y lo que pasa que es como todo, ¿viste? Todo se volvió tan... Pero intentabas como robar yates de eso que ibas Y escuchando. Uno aprendió escuchando eso. Yo siempre digo que para mí la escuela de tener una banda, de tocar la guitarra es Creedence, ¿viste? Vos escuchás a John Fogerty cantar y tocar la guitarra Someone told me long ago. Ya está, ¿entendés? Es como... I know, shining down like water. El tipo te enseña... Escuchando Creedence aprendés. Esto lo hablé cuando fuimos conociendo a nuestros Ídolo. referentes. Todos terminamos hablando de Creedence, ¿viste? O sea, con el Chizo de la Renga estamos zapando Creedence 5 horas y volvemos a repetir en loop, ¿viste? Canciones. Es como que todos caemos ahí porque Creedence, los Beatles, es como hacer una banda, ¿viste? Es como un manual, es increíble. Me gustaría preguntarle por los Guns, los vi ustedes con los Guns, estuvo buenísimo, la verdad, la rompieron en el de River, digo, River. particularmente, solos largos, viste, la gente como muy cebada, normalmente no suele pasar eso con el grupo soporte y acá hubo una aceptación realmente muy grosa. ¿Tuvieron alguna devolución de parte de ellos? ¿Algo? Bueno, vos sabés que pasa un mes y un amigo que vive en Los Ángeles me dice, che, está Steven Adler hablando de ustedes en una radio, hablando de la banda que abrió y nos nombraba y nos decía, fue increíble. La verdad que, y incluso cuando vino Slash después yo estuve con él charlando de ese show, estuvo después vino Slash, viste, Sí, claro. solista con Miles Claro. Kennedy, y no, fue increíble, la verdad que me acuerdo el manager de los Guns vino y nos dijo, che, no quieren tocar, al otro día tocábamos de vuelta, no quieren tocar más, y sí, por eso el set del segundo día es más largo, tocamos más temas. Pero ustedes no querían tocar nada. No, ¿Es no, verdad No eso? querían Es ser verdad, telonero de los Guns. Es verdad. Porque me acuerdo que cuando sucede la noticia que venían los Guns, viste, qué bueno, todo el país, qué bueno, vamos a ver a los Guns. Y nosotros en la misma. Y 3 meses antes nos llaman y dicen, che, que no quieren ser ustedes los teloneros. No, muchas gracias, vamos a ver el show tranquilos, chill. Y fueron pasando así, etapas, y pasaron 10 días, faltaban 10 días, y todavía no estaba confirmado quién era la banda que iba a tocar, ¿viste? Y nos llaman de vuelta y nos insistían, y nosotros no queremos. Y porque era más ¿Por qué no querían? Porque era un show muy especial de los Guns. Ellos se habían separado ahí en River. El último show, Axel / Duff juntos, fue en River en el 93. Entonces iba a ser como algo, viste, muy grande. Y aparte nosotros estábamos con Luna Park, estábamos haciendo lo de la apertura de obras. Estaban muy ocupados. No por una cuestión de ocupación, sino por una cuestión de, viste, estar focalizados en algo y tal vez ir al show a disfrutarlo desde otro lado. Pero de esto te lo juro que es así, no es que, viste, pareciera como que se hacían los que no querían tocar, pero nada que ver, era todo lo contrario. Realmente decíamos, vamos a disfrutar el show y chau. Y bueno, 10 días antes nos llaman de vuelta, dicen, por favor, no tenemos otra banda, la banda que eligieron son ustedes. Nos reenviaron los mails para que veamos que era verdad. Amigos de productoras, viste, que los conocen todos, ustedes seguro, nos llamaban todos pidiéndonos, che, me llamó tal, por favor, que les pida. Y hasta que, bueno, cuando vimos que realmente era algo genuino, dijimos, bueno, vamos de una. Y al otro día se anunció y, bueno, fuimos. Y la verdad que
hubiéramos sido unos giles, porque estuvo muy bueno. La verdad que estuvo muy bueno. Se lo perdían, se lo reperdían. Es Airbag, la banda que está acá, es Patricio Sardelli el que está charlando, Gastón con el bajo, al costadito. ¿Cómo está Gastón? ¿Bien? Bien, súper bien. No pasa, a ver, Atento. Gastón tiene una gran remera, ¿viste? Ah, Increíble, excelente. ¿Qué increíble. dice la remera? De Sardelis. Sí. Se podía llamar así la banda. Y después dice, le haré una canción. De la voz, Pato. Claro que no va, que ella no va a poder Rechazar. rechazar. Daré una propuesta. Y hay música en las guitarras, en el bajo, así que pongan una primera canción, ¿no? Dale, adelante. ¿Estamos? Hacía mucho que no te veía, no lo lograste, yo lo sabía. No te das cuenta de lo que está pasando, oh, se mueve el suelo que vas pisando. Te invoqué de tanto pensarte, es tu piel que va a intoxicarme. Tus pretensiones te van engañando, oh, si soy sincero, rompes el llanto. Últimas fichas, el juego se termina. Qué adrenalina, tanta mentira. Te invoqué de tanto pensarte. Es tu piel que va a intoxicarme. Que va a intoxicarme. Estás apurada y a mí nadie me apura. Voy a pasar por tu cintura hasta el amanecer. ¿Será que el vino está tan rico y nos mandó a embriagar? Porque al final no nos queda nada, aunque nos cueste y cueste. La verdad siempre duele y nunca puede desaparecer. De tanto pensar de es tu piel que va a intoxicarme. Que va a intoxicarme. Que va a intoxicarme. Intoxicarme, nuevo álbum. Qué bueno. Al parecer todo ha sido una trampa. Exactamente. Se viene la gira presentación del disco. ¿Por dónde van a andar? Por todos lados, de Argentina y otros países también. Sí, lo primero, la presentación es ahora en el Gran Rex, este fin de semana que viene, el 5, 6 y 7, sábado, viernes y domingo. Bien. Después nos vamos a Córdoba, vamos a Rosario, fin de año, 4 y 5. Uruguay, primero vamos a Rosario el Montevideo. 3 y Córdoba el 4 de diciembre. Exactamente, ahí está. Y después, antes pasamos por Montevideo. Y bueno, después viene el año que viene con México, Paraguay, Colombia, una linda gira. Tranca, no paran nunca, impresionante. Muy lindo. En pandemia, que fue todo composición, es un álbum todo hecho en pandemia, por ejemplo. ¿Salió de ahí? No, el disco, ¿sabes que veníamos, iba a salir antes de pandemia. Bueno, después con la situación dijimos no había sentido sacar el disco si no podíamos tocar, era como una locura, así que fuimos sacando como algunas canciones. Y después pandemia estuvimos en Twitch boludeando un rato, hacíamos
no sé, prendíamos un rato, tocábamos, hablábamos de cine, de cosas que nos gustan. Y después se fue alargando la pandemia, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, vamos a abrir las mezclas, vamos a grabar, vamos al estudio y empezamos a darle el broche final a esto. Y producirlo ustedes, ¿no? Ser los productores del disco. Sí. No sé, pienso, laburaron con productores, pero hacerlo ustedes, ¿en qué cambia ahora con esta salida? Vos sabés que el primer disco, el primero y el segundo lo trabajamos con... En realidad el primero ya lo habíamos grabado todo. El único disco que trabajamos con productores es el segundo, Claro. que es el que menos nos gusta. ¿Viste? Y entonces desde ahí... Siempre ustedes. Siempre nosotros. Son 7 discos y de los cuales 6 los producimos nosotros. Vienen amigos al estudio, músicos, escuchan. Yo prefiero eso, ¿viste? Y opinan Claro. y se meten. Yo prefiero ¿Y eso. qué aprendiste como productor? Porque como músico, por ahí es más fácil, pero productor te conoces vos ahí adentro del estudio. Y por supuesto que pasa que como nos involucramos los tres, tenemos esa cosa de que no nos Ahí te lo nos tenemos enchufamos, controlados, ahí te lo ¿viste? enchufamos. Porque si no, entras en un loop vos solo que te volvés loco. Entonces, al estar juntos, ¿viste? En el estudio, confiamos mucho en la oreja del otro también. En Libertad, el disco anterior, no, el anterior, vino Moyo, que grabó en uno de los temas. De lujo. Y, Moyo, Hechizo, ¿viste? Los sí, amigos de Airbag. Nombrás con mucha naturalidad que estuviste charlando con Slash, que zapás con el Chizo, que vino Moyo. No, pero en algún momento, no sé si les pasó en algún momento los mire de costado el rock, porque es lo opuesto a los mire de costado. Hay una aceptación total, son todos pares, ¿no? Sí, la verdad que de chiquito, aparte nosotros empezamos muy chiquitos, ¿viste? Claro. El primer disco éramos muy... ¿Eso les jugó a favor o en contra? Alguno puede subestimarlo por eso y otro al revés, adorarlos por eso. No, tal vez... Yo creo que una vez uno me decía, lo que ustedes sobrevivieron es increíble porque ese éxito tan de joven, ¿viste? Es raro, es difícil de después manejar, ¿viste? Los saltos y bajos que vos tenés en una carrera, ¿viste? Todas las cosas que te pasan. De golpe empezás tus cosas empiezan a suceder, de salir del garage, estás tocando en el Gran Rex o no sé, o estar en lo de Susana Jiménez, ¿me entendés? De un día para el otro, o te explota el cerebro, ¿viste? O lo sabés manejar. También había como una mirada ajena de esa época, pienso en la música del power trio, ¿no? Como de más punk rock, como ustedes fueron haciendo como un viaje con la música. Sí, pasamos por todos lados. El punk rock nos encantaba. El primer tema que sacamos era un punk melódico, Si te vas. Claro. Y si te vas, era un super punk que nos gustaba. En esa época, viste, estaban bandas como Blink, Sum 41, todas esas bandas que eran de nuestra época, digamos. ¿Qué encontraron en Twitch? En Twitch, los streamers tenemos buena relación con ellos, algunos son amigos, y la verdad que es un lugar donde podés expresarte tranquilo, podés hablar horas, ¿viste? Hace mucho que no vamos a la tele, por ejemplo, por una cuestión de que entras y y se terminó todo. Gracias, chicos. Sí, de golpe, bueno, 5 muertos, ¿viste? Abajo de un puente. Entonces hay como como una ensalada de fruta que es difícil de manejar, ¿viste? Al principio vas y después... Pero al principio lo necesitaban. Hoy creo Al que principio no. sí. No te sirve, no te suma. No sé qué te suma. Claro, es raro, ¿viste? Estar ahí es un lugar raro. Es para cuando ya estás Sí, ahora... ajeno me da. Es ajeno. Una radio sigue siendo un lugar donde suena música todo el tiempo claro. y se habla de música. Claro. La tele no. Sí, y Twitch es tu espacio de última, ¿no? Y Twitch Lo convertís en lo que vos quieras. Sí, totalmente. Y Estamos en Twitch, Sí, en transmitiendo Twitch ahora. y en Vamos YouTube. En YouTube porque estábamos en la tele, pero llegaron y dijeron tele no. No, porque estamos 2 horas nada más. Ahora estamos en YouTube, digo que vaya la gente a YouTube para seguir viéndolo. No, a mí la tele me parece algo fantástico, ¿eh? Sí, que sí, me sí, no parece es contra la tele, pero- Desde Grande Valor del Tango para acá, como Está que bien, llegar a la bien, tele. bien. Son la tele. Sábados circulares. Esto cantó en grandes valores. Pero digo, Claro, no, para mí la tele de chiquito estando ahí es algo que me encanta, los canales, todo. Pero bueno, después Espacio para una hacer cosa- música quizás es lo que uno capaz Claro, no encuentra claro. con demasiada claridad. Y Twitch está bueno, es una plataforma que está buena. Gastón tiene ahí una buena relación con ellos, entonces está... ¿por qué Gastón? Yo lo que hacer hablar de Gastón.
¿Por qué, Gastón? ¿Estás mucho ahí? Yo soy bastante... ¿Sos más twitchero? Sí, me gusta jugar jueguitos, Claro. voltear con todo eso. Y nada, estábamos en la pandemia y dijimos, bueno, vamos a boludear un rato y nos acercamos ahí a todos los seguidores que también Claro. querían saber de uno y planteamos algunas ideas y nos divertimos. Y después se va dando las relaciones, porque también era cierto que los artistas acá, o los músicos, no habían hecho nada en Twitch. Entonces como que nos acercamos al mundo de los streamers y ellos nos abrieron la puerta. Después terminamos tocando, hay un streamer un amigo que es muy grosso, el Momo. Ajá. Nada, hicimos un show cierre de año con él, que fue espectacular. 300.000 personas, ¿viste? Cuando Sí. Todo manejo así, los todo números. streameado, fue alucinante y fue Fue buenísimo. el show más porque- popular que hicimos en nuestra carrera, ¿viste? Fue algo impresionante. Pero fue algo muy lindo porque es un mundo también que está muy asociado a otro género de música. Y sin embargo, nada, fue increíble, la pasamos todos bien, ellos, de la gente, Claro. nosotros. Armamos un escenario en La Plata y tocábamos ahí. Y está buenísimo, por eso que uno dice que también a veces los géneros de banda, ¿no? Del rock, del pop, del punk, todo lo que sea con banda, a veces aporta algo distinto también a lo que los chicos están muy acostumbrados a escuchar hoy. Y eso eso ocurre mucho en lo que son el streaming, ¿no? Y eso la verdad que cuando lo ven también les gusta y les impacta porque no están acostumbrados. Y aprovechás también, vos en particular, Gastón, tenés un perfil un poco más alto con respecto a los compromisos, lo político. Con él. No sé, pero está bueno, digo, aprovechás también el lugar que te da la banda como para, no sé, vas a Twitch y de repente hay un montón de gente que los sigue a ustedes, no solo por la música, sino porque también les interesa saber qué piensan de un montón de temas. Aprovechás también, bueno, también lo hago extensivo Sí. a Bueno, en nosotros dos, ¿no? realidad, Obviamente, pero... Los tres discutimos mucho algunas cuestiones sobre la realidad, el mundo. De hecho, los discos siempre tienen alguna canción, varias canciones que apuntan a algún tema. Estamos medio desconformes con el mundo en general, ¿no? A pesar de ser unos afortunados de vivir de algo que es maravilloso, que es hacer música, ¿no? Y el mundo es una cagada, básicamente. Y que podría ser maravilloso, porque realmente hay una capacidad productiva de absolutamente todo y a la vez hay una miseria que crece y eso te indigna un poco. Y bueno, uno trata de bajar una visión del mundo porque podría ser mejor. Y ese es uno de los temas, ¿no? Después, la discusión principal es, bueno, ¿cómo llegamos a ese mundo mejor? Ahí es donde empezamos todos a pelearnos un poco porque... Yo cada también uno- creo que quizás el mundo ha cambiado en el sentido de lo que uno puede hacer. Vivimos en la era de la información. Yo a veces soy un poco, quizás, muy crítico de que veo que estamos en una etapa de la humanidad en donde la información es completamente accesible y extensiva. Está para el que la quiere ir a buscar. Y veo que quizás las personas, algunas, no les interesa ir a buscarla, siguen el envión, la inercia, y no están dispuestos a romper esa inercia. Entonces, yo sé que por más de que yo lo que pueda hacer o decir, no voy a cambiar eso. Yo creo que parte del disco un poco hay canciones que hablan un poco de eso, de romper ese loop, ¿viste? En el que estás metido. Y creo que hoy es la tragedia es que hoy tenés la información, no estás en la Edad Media que escuchás el rumor del rumor del rumor. Pero sin embargo hay un montón de gente que se queda con un titulito y no quiere indagar ni Se un queda poco. Con mucha pereza, título. nadie va a Sí. buscar. El debate es cuál es tu aporte para este mundo de confusión, que el diagnóstico vamos a coincidir posiblemente, por ahí no en todo, pero cuál es el aporte que puede hacer cada uno, ¿viste? Mucha gente resignada también, que es triste. Sí, igual, respecto a lo de la información, también es cierto que Nunca estuvimos yo más sé- desinformados para mí. yo siempre digo, Y vos con querés- más Pero acceso esa a es la la tragedia. información. Sí. Con las herramientas De para acuerdo. estar Perdón, completamente metido en lo que está sucediendo, o por lo menos para tener dudas y preguntarte, no tener certezas tan
extremistas, ¿viste? Porque hoy en día vivimos en un mundo polarizado que es blanco, negro y no existen grises. Y vos decís, ¿cómo hoy no van a existir grises con toda...? Hoy tiene que ser el mundo de los grises. Pero bueno. Claro, y vos buscás algo puntual, a veces una boludez y en el buscador y ya no lo encontrás. Los primeros 10 que te tira Google son, no sabés, es una publicidad, es esto, el algoritmo no entiende un carajo, en teoría entiende todo, pero no entiende un carajo. Y Entiende lo que quiere. Entiende lo que quiere, y no encontrás un carajo. quiere inducirte a vos a cosas que no son las que vos estás buscando para mí, Claro. claramente. O sea, son publicidades engañosas, publicidades que no se nota que son publicidades. Al parecer todo ha sido una trampa. Sí, totalmente. Parece que todo Sí. ha sido una trampa. Se llama El Disco Nuevo y hay otra canción. Así que Airbag sonando aquí en la terraza urbana, lo pueden ver en YouTube. Hacemos... Buenas noches. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Estoy arrepentido y me gana la nostalgia. ¿Será que lo divino no me escoge en las cartas? Y o será cuestión de suerte que sigamos separados. Quisiera encerrarte por 1000 noches, por 1000 años. Sigo sin saber nada de vos en este incendio. Cada vez que estás cerca de mí es un infierno. Desde el día en que te conocí, quisiera encontrarte algún día en mi camino. No ves que sigo atado a un recuerdo que no olvido. Es que tengo tantas cosas que decirte al oído. Mentiras o verdades que no importan, da lo mismo. Sigo sin saber nada de vos en este incendio.
Así. Gracias, muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes, loco. Fin de semana el Gran Rex, gira después nacional, internacional, América Latina, todo. Gracias por venir, chicos. Gracias a muchas ustedes, gracias. che, muchas Gracias, gracias. eh. Saludos a todos del otro lado. Muchas gracias. Airbag pasa por la terraza. Ahora viene Leo Gávez. En un ratito nada más jugamos. Nos vamos a ir adentro. Sí, ya venimos. Imagínate en el césped. Imagina el sonido. Vuelve el festival más importante. Somos Urbana Play 104.3. Somos la radio de Lollapalooza Argentina 2022. En Galicia pensamos en vos y en tu pyme. Por eso ya tenemos disponibles los préstamos de inversión productiva para capital de trabajo o proyectos de inversión. Vos elegís el que mejor se adapte a tu empresa y nosotros te lo financiamos con un plazo de hasta 48 meses a tasas preferenciales. En Galicia estamos para acompañarte. Conoce más ingresando en bancogalicia.com. Cartera comercial o sujeto a normativa línea de inversión productiva del SRA, aprobación crediticia y las condiciones de contratación del banco, oferta exclusiva para clientes MIPYME, plazo hasta 48 meses, válido hasta el 31 del 3 de 2022 o hasta agotar stock. Los médicos son distintos. Estudiosos, perfeccionistas, luchadores. Tienen un gen especial y de ese gen, hace 50 años nació Medicus. Una cobertura médica distinta, porque está hecha por distintos. Medicus, creada y dirigida por médicos desde hace 50 años. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Cada vez somos más. La libertad avanza. Milei Villarruel, diputado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Aprovecha el Cyber Monday de San Cristóbal Seguros y ahorra un 25% en el mejor seguro para tu auto. Contratalo en www.sancristobal.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. La Nación presenta Iron Maiden. Colecciona los mejores discos de la banda icónica del heavy metal. Primera entrega, su álbum debut, Iron Maiden, a 2.500 pesos. Búscalo en tu kiosco, suscríbete online y completa tu colección sin moverte de tu casa. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Queridos oyentes, hemos sufrido problemas técnicos y físicos, por lo que les recomiendo que manden a los paramédicos lo antes posible. Vuelve Chucky en una serie exclusiva de Star Plus. Disponible ahora. El terror, ahora en serie. Star Plus. Suscríbete. Star Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. ¿Listos? ¿Preparados? ¡A pedir! Llegó Cyber Week a pedido ya. Del 1 al 7 de noviembre aprovecha hasta 50% off en restaurantes, café, mercados, envíos, kioscos y más. Pedite lo que quieras. Nosotros te lo llevamos. Pedido ya. Detrás de cada pedido. Ver términos y condiciones en www.pedidoya.com.ar/blog/promociones. Nos escuchás y nos ves. En KZO. Canal 30 de Flow. Urbana Play. Tu radio. En el formato que quieras. Y ofertas de todo el mundo, Tienda Mía. Hasta el miércoles aprovechá en tiendamia.com un Cyber Monday infinito, porque tenés infinitos productos de Estados Unidos, ofertas que no encontrás en Argentina. Tiendamia.com, disfrutás descuentos hasta 60%, envío gratis y hasta 12 cuotas sin interés. 12 cuotas sin interés y en pesos también. Viví este Cyber Monday infinito ingresando ya en tiendamia.com, que te trae lo que quieras del mundo a tu puerta. Por ejemplo, te trae a Leo Gávez. Llegó Elu a todo pasa. Leo Gávez. Nunca me faltes, Leo Gávez. Nunca me faltes, Leo Gávez. Leo Gávez. Nunca me faltes, Leo Gávez. Nunca me faltes. Por algo es el uno. Nunca me faltes. Leo Gávez y toda la información deportiva. La estrella.
beboteando, poniendo un poquito de trompa. Gracias. Leo Gávez con nosotros, Leonardo. Gracias. La verdad que estoy muy emocionado. Después de tanto tiempo volver a verlos. Lo que pasa es que el viernes dejamos la vara. No la vara alta. ¿Qué más después del viernes Ya pasado? cuando viene Karina, se queda toda la jornada. La Viene vara. Ariel Casco. El Ariel Casco de Ráfaga. Comanche, cómo- el ex Comanche. Comanche. Bueno, pero pará. Mirá qué Ojo, fallido, ojo, Pará. No sé si no estoy... ¿Estará llamando a No, alguien? no, Matías? no. Ha venido el maestro también a 5 meses. El de la Alce, visita. Alcides, está Sí. dando clase de Banda estacionamiento. 21. El 1. Banda 21, tremendo. Qué emocionante, ¿no? Este Los recorrido. Caligaris. Qué momento estamos Vienen por viviendo. él, vienen por él. No lo apreciamos No. en su completitud. No. Vos sabés Nos lo parece que- normal. No seamos como esa gente de esas generaciones que no lo supieron apreciar. Por favor, Me Leo. preocupa, llego al canal y es tremendo el chorigabe del viernes. Espectacular, todo pasa. Me encanta el programa. Todos te dicen. Es verdad, pero lo juro, esto no... No, lo creo. Esto, no. Salvo el uno. No, voy a todos lados donde voy. Se Vamos, habla Leo. de esto. Te hablan una más de... cosa. te relataste un partido ¿Qué, también. relataste algo? Sí, No, ya ni lo veo cuenta. No, pero el momento en el que Karina, viste, te recuerda momentos. Sí, es el momento. Highlights. Así que, nada, pero me pone muy contento porque le prestan mucha atención. Mucha atención Están a atentos. todo lo que ocurre. Por ejemplo, me dicen, che, ¿por qué la Quiero Pantera contar eso. apareció 10 minutos y no apareció No, pero no sean 25, 30? vigilantes. Sí, hay gente que me está Y pidiendo... hace cada vez más calor, por eso la pantera aparece 10 minutos. Acá la gente no está, El sos fin de vos. semana- Cuando la pantera se saca la máscara, Sí. ¿cómo queda? No. Es tremendo. Otra que el juego del calamar, ¿no? Que Maradona. no puede El más. fin de creo semana que- hubo gente que le ofreció dinero a una persona integrante de Todo Pasa, Chini Escobar, Sí. a cambio de revelar la identidad de la pantera. No, No, tremendo, ¿Qué tremendo, Y te lo tremendo. ofrecieron No, y Chini. Chini le puso un precio. No, Pero señores, pagaron. Chini labura gratis, viejo. Por favor, viejo. Y otra cosa, no vale invitar tragos para que te revelen secretos. Hay olor No vale. a feliz cumpleaños. Sí, hay olor. No, hay olor a Asado, ahí. asado, hay olor a asado. Hay ¿Se una- largó? Sentí olor a velita. No, hay un doaza que están haciendo que Ah, es sí. impactante. Tremendo doaza. regalo ¿Se para largó, vos, Leo. Garba? Asado mata ¿Se vaca. largó? ¿Se largó? Más o menos. Nunca me respondieron más o menos. Sí. Es la primera No, vez. más o menos no, porque caen 2 gotitas. Es la primera vez. Bueno, está bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pará, me olvidé. Ah, no, ya sé. Contacté. No cuentes. No cuenta. Ah, podés no puede, contar, pará, podés no puede. contar que va a estar Instagram a una bailarina. bien, Le dije, bien. necesitamos aprender unos pasos. ¿La conocías? Sí. Ah, Sí, porque la... si no, No, queda re mal, ¿no? Es como, Si no- este chabón. no, la conocía, pero tomé muchos recaudos en la explicación porque dije, este que me escribe. Voy a hacer un vivo de Instagram para contar. Y no leí su respuesta porque estoy acá. Ah, pero hay respuesta. Oh, ¿te Hay contestó? respuesta, vi que había Uy, sobre el respuesta, final pero de esta columna. ¿Es la- conocida? ¿Es famosa? le mando un saludo. Fue bailarina de Showmatch y eso, como... Sí. Perdón, son muy malos. No sabría quién decir. Soy malo para eso. No la van a sacar, yo no sé. No. Pero es una bailarina, te dijeron una bailarina de confianza. Claro, es una bailarina. Pero no, cuando fue una vuelta, un primer programa, creo que ya sé quién es. fue Ya sé quién es. TT. Sí, Fue sí, TT claro. porque, no sé, hablaban de la que estaba al lado de Tinelli bailando y le invitamos al Pelo- otro día. pelo como corto. Salió el primer día y vino al otro día de invitado. ya sé cuál es. Y de ahí ya quedó buena onda, entonces, bueno, me atreví a escribirle porque después alguna vez, no sé si vino o hablamos. Sí, no me sí. acuerdo. Y laburó en grandes obras, baila. Es una bestia. Perfecto, no. Primer nivel de baile. Leo. No, está bien, está bien. Leo, ¿vamos nosotros también a las clases? Mi desconocimiento porque no estoy tan metido en el tema, pero me encanta que lo haga bien. ¿Ya está la respuesta? Sí, se copó, técnicamente se copó. Mirá qué fuerte. Así que vamos Muy a hacer grosso. Ramundí una hora. Chini tiene que venir porque tiene que grabar esto. Sí, claro. Mirá, Vane, ¿qué van Yo tiré ustedes una dos? plaza y me dice, no, lo hago con espejo. Claro. Se ven. Muy porque- bueno. Está bien, ok, yo no entiendo. Ella entiende. La casa de Leo. Leo, vos tenés espejos. No puedes no Pero en tener el espejos. techo, pero en el techo. Pero el techo no. El Hay techo que bailar no. acostado, ¿viste? Pero no hace falta en el techo, en las paredes. Y sí, porque Para qué mí mejor, está lleno, es el laberinto de los espejos. qué mejor que una casa con 1000 Leos. ¿Cuántos espejos que tenés? además es un gran tema semanal. Total. No, uno en el living, Leoland. ¿De pared a pared? uno en el baño y uno en la pieza. No, en la pieza sí. Un leódromo. Sí. ¿Tenés de...? En la puerta del baño, perdón. Leorama. La puerta ¿Es del de baño. ¿Entero? ¿De cuerpo Claro, entero? ese es el único de cuerpo entero. Mirá Que es vos. por si para ver, no sé. Para Te ves verte. desnudo para ver el nivel del pelaje. No, estoy, la verdad que Está yo- descuidado. Estás a veces- abandonado. claro, estoy estás abandonado. Te Entonces, dejaste, te dejaste estar. Pará, así no va, pará Hay que que tijeretear, ¿no? voy de vuelta. Sí, a veces lo hago, pero Hay que ya no. ¿Tijera o más afeitadora?
No, yo uso afeitadora. Afeitadora, Sí, Bien, sí, Leo, Voy a bien. aplicar. por ahí. Sí, siempre. Yo trato de ser prolijo, a veces no lo logro, lamentablemente, ¿no? Pero trato de serlo. Para, La gotita de sangre cuando. ¡Ay! Terrible. Ay. Terrible. Es un puntito. Pero vos sabés Y que un eso- cachito de papel higiénico arriba. Que es lo más feo de la vida. Es que eso es un error muy común. Utilizan afeitadoras de muy buen filo para ciertos lugares del cuerpo. El escroto. Esto es un secreto, No, pero ahí realmente. no pasan afeitadoras. Sí, Prepucio. No, prepucio no tiene pelo. Perdón, claro. El escroto sí. Uno suelto. Tiene uno suelto ahí. Viene de abajo. Es el pezonero, ¿viste? El que también está el pezón, que hay un alambre de púa. Pobre, solo. no se dio cuenta y se lo marcaste vos. Salió solo, es como Nemo, ¿viste? No, pero Está ese es suelto un ahí. secreto. Ese es un secreto que se puede develar. Digamos, para afeitarte ciertas partes necesitas que ya esté gastada un poquito la cuchilla. Ay, qué susto. Y que esa parte también esté un poco gastada. El tronco con una medio oxidada es un peligro. No oxidada. Coppola en su libro. Pero Gastada. No, ¿viste la que corta 3 veces esa, la triple? Sí, sí, esa, sí. esa La triple nunca. acción. no, esa es Son 3 demasiado. posibilidades de cortarte lo que no te querés cortar. Hay unas ahora que te van tirando como un gel. A medida que pasan, va tirando como un gel. Tiene como un cartuchito que se ensambla, que tira como un gel más... es como un moco. Que ¿Para qué sirve? te ayuda Mirá qué sí, lindo. para que no esté tan seca la piel. Claro, para vaselina. lastimarte. Claro. Exacto. ¿Qué? Te lo recomiendo. ¿Es una vaselina? Pero y no es lo mismo que ponerte sino un gelcito vos y pasarte otra. Es lo mismo, pero Ah. es para vagos. ahí va. Y lo que le quería preguntar a Elu era si Tranca. va con espuma ahí también o es a pelo. No, siempre, nunca las cosas Espuma. hacen. Sí. ¿Espuma a afeitar? Nunca. Y bueno, algo tenés que poner, ¿no? No se Para, pone Leo, nada. ¿y en ese espejo alguna vez como trabaste? ¿Alguna vez como te A ver. miraste? Como contó González el Diego, se ponía en el espejo y trababa músculos. Sí, en algún momento cuando estaba entrenado trababa un poquito como para ver qué bárbaro lo que estaba logrando. con mi Levantabas cuerpo. el pie tipo... Y hoy no, hoy me voy, cierro la puerta y apago la luz. Contémosle a la gente que Leo se sacó la foto del pasaporte, ¿verdad? Y saliste bien. Que es un montón. No le pero pasa a nadie. Sí, pero Nada, le estamos pasa. hablando de Claro. Elu, ¿no? Sí, el estoy uno. muy Hermosísimo, contento, estoy muy realmente contento loco. porque renové el pasaporte y no Por salí algo tan es mal el como el uno. anterior. Muy bien. Eso para mí es un motivo de orgullo Vale, y vale, merece vale, vale. el festejo. Y hoy se cumple mi madre, así que le mando un beso. ¿Cómo se llama? Silvia. Un beso grande. Beso Cumple, grande. Silvia. Silvia era genia, la número 1. La fui a saludar al trabajo y estaba ahí laburando, ¿no? Y Qué lindo. Pues es una laburante Muy de bueno. los 17 años que trabaja toda su vida y la verdad que es el motor nuestro, ¿no? Claro. De los hijos de ella. Silvia, muy bueno el graf. Y muy cierto, claro, ¿no? Porque es una declaración Sí, real. verdad. ¿no? Sí, mamá es una laburante. Y Silvia. Se quebró de la Pará, Leo, emoción. y Silvia ahora está laburando y escuchándote, por ejemplo. Está con mucho laburo porque es arranque de mes. Se trabaja mucho del 1 al 15, así que en estos Tengo momentos miedo de no creo Hace entraderas. ¿Pero qué hace liquidación de sueldo? ¿Qué Hace hace? entraderas. que- administra alquileres. Bien, bien. Oh, tengo muchas preguntas, Leo. Espeso. No ella, trabaja Y para- tiene una mesita de dinero. Mini financiera. Mini, Todos te minimizan y viven de eso. Trabaja para una inmobiliaria, básicamente. Claro. Bien, bien, Pero, bien. siempre fue muy buena con el tema de los números. ¿En qué sentido? Bien. Y cuando había que Bueno. escatimar, se escatimaba. ¿no? Por eso tuvo a el 1, ¿no? Claro. Nunca nos olvidemos eso. Siempre con esas ventajas, pero digo, en general, bien. Es una persona muy necesaria en el lugar donde está porque las ventas han aflojado mucho y los alquileres se han Wow. potenciado, ¿no? Sí. Hoy me se estaba complicó. contando que el 49,5 fijó de aumento para los que renuevan segundo año, por ejemplo, un alquiler. Buena onda. Mucho mejor. Bien, ¿eh? Buena la ley, salió. Buen número. Salió bárbaro la ley. Salió bien lo de la ley. Chicos, che. le salió bárbaro. ¿Dónde están los defensores de los alquileres? y Benefició a todo los eso? propietarios claramente, Claro. pero el 50 es la inflación que hay, así que. No, pero es una barbaridad. Y, pero Matías, es- porque te lo fijan. Por año. Pero te lo fijan. Vos no tenés la chance de arreglar con tu. Con este ¿Es un caso. arreglo general para todos los alquileres? Y ya tenés esa base. Nunca la escuché. Sí, No, y claro, ahora la ley ya- lo que dice es que Exacto. se hace un ajuste en vez de semestral, que se hacía antes, ahora es anual, y la fórmula es inflación más evolución de los salarios. Te comió la billetera. Sí, Comió la billetera. No evoluciona. Es una locura. Y por eso la gente está básicamente caliente. Y ahí es cuando mi vieja aparece, ¿no? Para decirle, bueno, perfecto, pero no soy yo la persona encargada de eso. Soy un vehículo. Ah, es una Exacto. Sí, ortiga. no maten al Silvia Ortiga. mensajero, claro. Vieja, Claramente. mi vieja te tiene cortito. A mí me tuvo cortito. Unas ganas de conocer a parece. Silvia tengo. Silvia es una genia. Sí. ¿Es rubia, Silvia? Silvia hoy sí es rubia. Silvia era muy linda, era modelo en un momento. ¿En serio? Sí. ¿En Corrientes? Sí. Hasta que vos le rompiste la Y matriz. yo también. Al año me sacaba ahí un poquito a la calle a modelar y se terminó, ¿no? A los 2 años ya era un barra brava. Pero un bellísimo, ¿verdad? Sí, No, eso pero no es- rubio.
Es verdad. Y después fue cambiando, ¿no? Un poquito. Claro, cambió la pigmentación. Todo. La coloración. Hablamos de fútbol, un poquitito. No, de fútbol no, te voy a contar una historia. ¿Qué me vas a contar? Te voy a contar dos historias. A ver. Primero, que valen. Se puede entrar con armas hoy al fútbol argentino, hay que No, está confirmado increíble. esto. Buenísimo. Esto Vamos. pasó. No se puede porque el presidente renunció, el presidente de Huracán de Sí, Mendoza. Huracán Las Heras. Huracán Las Quiero marcar territorialmente, Huracán Las Heras es un equipo muy popular de barrios humildes y de barrios fuertes de la provincia mendocina. Huracán Las Heras tiene muchísimo público, realmente que lo acompaña en los partidos clásicos ni hablar, pero está en una situación donde le cuesta llegar a lo que sería un Nacional B, Primera Nacional. Jugaba contra Ferro General Pico La Pampa. El técnico de Ferro General Pico La Pampa es Mauricio Romero, el Pampa Romero, aquel defensor de selecciones juveniles de Lanús, muy buen defensor del fútbol argentino, recibió un balazo en la axila. O sea, estuvo a centímetro de morir, básicamente. Se salvó de milagro. Durante el partido. Durante el Sí, cabe partido, en aclarar. el segundo Detallecito. tiempo, Sí. entre una disputa que había en la tribuna de Huracán Las Heras. Por la tribuna de Huracán. Por Se la peleaban tribuna. dos facciones de la barra. Exactamente, con todo el público en la cancha, con menores, con chicos, con mujeres, con todo y con jugadores, técnicos y todos los que están en un partido de fútbol. Bueno, a él le pegaron un tiro. La verdad que después de esto, ¿qué más? Porque yo digo que después de esto no hay nada más. La verdad es esa. En este fin de semana donde hemos visto cómo el Gremio de Brasil, que está en zona de descenso, Increíble. entraron los hinchas a destrozar el bar. Enojados porque le habían anulado. Entonces vos decís, ¿a dónde vamos? Porque es como que Sudamérica vive un mundo paralelo, ¿no? Sí. Y Argentina vive una situación muy particular que es la escalada de violencia que hay cada vez, yo digo, cada vez más lejos de algún límite, porque ¿qué esperás después de una situación como esta? ¿Qué esperás? ¿Que un día la tribuna esté llena y entren dos, uno de cada bando, con un arma reglamentaria o no? matarse ahí adentro. A matarse adentro y que ese día sí pueda morir y muera gente. ¿Eso esperamos? Porque esto ya lo vivimos. El otro día se mataron a tiro en Avellaneda, en el centro de Avellaneda. La otra vez fue también entre... No, interna la hinchada de tal, la sí. hinchada de News, la Todo, hinchada todo, de todo River, lado, la todo lado. bueno, casi todas las hinchadas Todo tienen lado. una interna. Claro, pero el tema Una cuando interna que vos se resuelve a tiros. El tema es cuando vos lo trasladás a un campo de juego. Tremendo. O sea, cuando tiran de una tribuna y pasa por una cancha y le pegan la axila al director técnico. Ese tiro podía haber terminado antes en el pecho de un jugador, en la cabeza de un hincha. Es un milagro. Es un milagro. Realmente que no haya pasado a otro episodio más grave para la humanidad de un ser humano. Pero a mí lo que me preocupa es que no hay límites y que la verdad yo no veo solución. Y no la veo de verdad, pero no la veo por cómo somos como sociedad. Porque los mismos que están en la tribuna son los mismos que compartimos día a día cualquier situación de la vida y algunos van a la cancha y algunos van a delinquir. Es así. Y delinquir no significa te voy a robar una camiseta de una cancha. No, van a hacer negocio en una tribuna. O terminan dirimiendo allí lo que tienen afuera y adentro. Sí. Bueno, esto pasó ahora y pasó este fin de semana. Y después se vieron escenas raras para el contexto del fútbol argentino, pero no raras para el momento de algunos clubes. Cuando todo pensaba que era solo una derrota de Boca, la imagen que quedó fue a Riquelme bajando a los jugadores del micro. Microescolares. No, Más o menos. Matías, se iban al hotel, algunos jugadores se iban allí. Pero me da situación de voy a retar a los de séptimo que Sí, se portaron mal en el intercolegial. Bueno, lo que quería Riquelme era darle su apoyo para lo que viene, porque juega con argentinos. No. Nadie baja del micro un plantel entero para darle su apoyo. Se lo das en el vestuario, se lo da cuando llega a la concentración. Lo bajó para caerlos a pedo. Más después de una derrota, más después de que tenía el campeonato difícil, pero a distancia, y se le escapó. Los jugadores... Todos van a decir Pero que espera. fue para darle apoyo. Riquelme va a decir, Bueno. los jugadores van a decir eso. ¿Qué Y van a bueno. decir? Claro. Nos cagamos. Después te enteras 2 años después, no, ese día que nos cagamos a pedo, pero hoy no te lo van a decir. Y me parece bien que no lo digan. Lo que pasa es que es una situación extraña porque Riquelme podía haber tranquilamente bajado del palco, entrar al vestuario y decir, ahí? tráiganmelo que quiero hablar con ellos. O llegar al hotel, en todo caso, llega él y dice, che, no se vayan del hotel, quédense, bánquenme que quiero hablar con ustedes. Lo hizo con todas las cámaras enfocando el micro y la salida de los jugadores. Siempre se habla de que Riquelme es muy inteligente, para mí Sí. lo es, digo, y que no da puntada sin hilo. Me parece que quiso que lo vean, bajarlo. Yo creo lo mismo. Porque si no, Yo creo lo mismo. él sabe la pero repercusión que tiene cada ¿qué le paso que suma? da. ¿Qué le suma a Boca que juega el miércoles ante Argentina una Lo que pasa semifinal que- de Copa Argentina? Y Román está jugando su partido ahí. ¿Qué le suma a Román, pensá? Román se muestra fuerte, cagando a pedo a los jugadores cuando el público está caliente con ellos, previo a un partido clave. ¿Sabés Es como, que- yo más no puedo hacer, va a decir después Román. ¿Sabés qué me dijeron? Que por primera vez lo increparon en la bajada de las escalinatas. Alguien le contestó. Alguien le dijo, che, mirá que no estamos de acuerdo como esto, socio de Boca de la platea.
Y Riquelme, Riquelme es intocable. Es Porque ustedes intocable. piensan en Riquelme, el mejor jugador de la historia de Boca. Pero ahora te quiero decir, Francescoli nunca quiso ser técnico por eso. Porque dice, me van a putear. No es técnico, Román, pero adquiere un rol protagónico, central, que las quejas cuando anden mal le van a caer. Lo que pasa es que él puso un técnico donde todo el mundo dice, bueno, pero el consejo... Pero cuando ganan son de él y cuando pierde es culpa del Pero técnico. pará, es intocable, pero después se puede abrir la burbuja de tocabilidad y después vuelve a ser intocable. Pero Clemen, No, pero cuando vos salís a la cancha todos los domingos ya sos tocable. Clemen, Pasarela terminó, no puede ir nunca más a River. Por eso. Yo digo, Por eso. eso puede suceder, está claro que puede suceder. Y le corre a cualquiera. Nadie va a quitar que Riquelme fue el mejor jugador de la historia de Boca. Pero hoy es dirigente, es verdad. Tiene que conducir al club de la mejor manera. Lo cierto es que hoy hubo una conferencia y sucedió algo insólito. Primera pregunta, Emiliano Radi le pregunta de ESPN, le dice, Sebastián, Cali, le quiero preguntar por tal cosa y por lo que ocurrió en el vestuario. Primera pregunta, Bataglia e Izquierdos estaban sentados en la conferencia. Una conferencia que fue montada de sorpresa para hablar hoy por lo que había pasado. Y Bataglia le dice, Cali dijo primero, no, habla vos. Pues sos el técnico de Boca, Bataglia. O sea, sos el primero que tiene que decir 100%. ¿Cómo va? Bien, soy Sebastián Bataglia, por si no me conocen. Bueno, acá estoy. O sea, no, ahí es donde ya empieza todo a generarse alrededor de un mundo donde da la sensación siempre hay algo más para contar. Parece una estructura familiar, ¿no? No, que hable él, que es el que maneja todo. No, claro, y no es así, es el técnico. Entonces, yo creo que hoy está... De la misma forma que decían que había Bataglia para rato, yo creo que hay Bataglia hasta el miércoles seguro. Y después verá la dirigencia de Boca cuál es la decisión final si es que Boca no llega a entrar a la Libertadores. Porque tiene la chance de ganar la Copa Argentina, salir campeón, obviamente, y ahí va a clasificar y todo será color de rosas. Sí. ¿Cuánto hace que están ya? Que está Riquelme. Y ¿Un año? ¿Un año más, está? Sí. Más de un año. Más de un año y medio. Y tiene... Sí, tiene... Ya tiene un mercado de pases en su haber y un campeonato y medio, digamos. Sí, tiene el campeonato de ruso, ¿no? Claro. Los campeonatos de ruso. Ruso ganó 2 torneos, son 2 años y me parece que... Y ganó. De hecho, ganó contra Gimnasia de Grima La Plata ese partido con gol de Tevez. Bueno, y Gimnasia tiene la victoria y un arbitraje insólito también, no le fue bien a Penel. No, Almendra pega 2 patadas y lo echa Pipo Grosito. O sea, Pipo lo echaron por reclamar algo que era justo, ¿no? Sí. Es raro todo lo que sucedió este fin de semana, no hubo buenos arbitrajes. La Primera Nacional fue un escándalo. No, el de Barracas. El de Barracas y finalmente el penal que no le dan. Y el penal que no le dan a Quilmes, de Pavone, que le pega una patada de Chení que no lo ve, pero Tremenda. Es una cosa... Pero el de Barracas es crónica de un penal anunciado, porque estamos diciendo no lo televisan, ¿por qué? Y un penalazo. ¿Y quién es el árbitro? Merlos. Andrés que siempre Merlos. dirige mal y es internacional. Es una cosa... El fútbol argentino da para cualquier cosa. Habla de cosas lindas, el gol de Ferro. Habla de Jacópulo. Qué gol hizo Jacópulo, ¿no? Cómo la clavó en el bajo Núñez, tremendo. Ferro que está bien igual, digo esto porque está en plena disputa final la Primera Nacional. Y River ayer fue superado. Estudiantes jugó un gran partido. Tuvo media hora que era el dueño del partido y después el pincha le metió 6 situaciones de gol. Fue claro Estudiante. Cuando llegó lo puso mano a mano. Y Armani en un nivel extraordinario. Impresionante. La verdad que lo salvó ayer. Armani volvió a ser esa figura que River necesitaba. No jugó bien River. Gallardo estaba enojado. Se enojó con Pitana también. Le dijo, Dice que no te mira a los ojos, Leo. bueno, pero no sé. A mí me gustó ayer el arbitraje de Pitana. Él dice que está en la chiquita, pero... La verdad que lo que hizo no fue un mal partido. Entiendo que es... Para mí no se equivocó en fallos, fallos graves ni condicionó el resultado. Sí, obviamente que podemos discutir 20 fallos chicos. Pero... Sí, pero no. Es lo que dice que no le habla, que lo ignora, como que no es respetuoso con él. Lo que pasa es que es raro todo lo que sucede alrededor de una situación particular donde todos los jugadores quieren participar de cada situación. Todos opinan de todo, discuten todos se todo. meten, todos van a todas, es muy difícil. Pero Estudiantes estuvo cerca de ganarlo, Independiente jugó pésimo y perdió con Newell's, un Newell's repleto de pibes, un gol Román Bravo, el que debutó y la Había cagó. entrado hacia 10 minutos su debut en primera. ¿Es cierto que Doman quiere ser presidente independiente? Mirá con la preocupación con la que lo señala Clemente. La cuenta Soy el Rojo con... Vieron a Cantero. Me la mandaron hace un rato. A Moyano. Sí. A comparada. Pero Independiente tiene muchos
entre comillas, famosos que quieren ser... No, es el club con menos famosos para mí. No, tiene gente famosa. Clemente, tenemos Horacio Kavak, Kavak, Greenbank. Edifite, Bueno. César Ritondo. Banana Pueyrredón, No, Ritondo, la familia Marconi. Calamaro, Patricia Bullrich, Ricardo Montaner, Exactamente, es un montón. Alfonsín. Montaner no ve más béisbol que fútbol. No importa. Calamaro va a ver a River. Digo. Y a los toreros. Yo qué sé. Entró Bueno, con Mica Breque al homenaje a Ortega en la mitad del campo. No, pero Sí. de verdad. Es del Barcelona y del Madrid. Pero de verdad Bueno. tiene... Para mí Poco. mucha gente metida en los medios de comunicación, por lo menos, que quiere formar parte. Sí. Mirá. Y Doman debe ser uno de Gastón los... Gaudio. Ahí va. Redrado. Martín Lustó. Redrado también. Redrado, es verdad. Martín Lustó, Redrado. Que los habían agarrado en una foto de absoluta casualidad a Gaudio y Redrado hablando de Independiente. Mira vos. Sí. A Rojo lo dijeron. Es como los paseos por Palermo. El periodista de espectáculos Rojo lo mencionaron. Damián Rojo. Damián Rojo, obvio, Damián por Rojo supuesto. también, por Fenómeno. supuesto. No, tiene muchísimo. Fíjate, para y la vos, lista loco. sigue. Re poco, sin Para vos, loco. No, para- Bueno. Claro, no estás valorando un montón de cosas que suceden. Bueno, pero jugó mal, está claro, ¿no? Sí, Y sí, perdió y es todo un lío. Racing volvió a perder. Gago tiene un récord tremendo, pierde todos los partidos, pero... pero perdió 7 Es una seguidas. realidad. 8. Fue 2 a Racing. 8 al hilo. 8 al hilo, va. Tiene que darlo vuelta en algún momento. Pero, Un empate. pero bueno, lo va a dar vuelta, lo va a dar vuelta. La verdad que, ¿y sabes qué me gusta de lo de Gago? Que el otro día la gente estaba ilusionada. O Lo sea, van a agarrar dirigiendo a otro Perdón, equipo. tiempo. No, pero No nos genera, apuremos. claro, genera eso. La verdad que eso lo veo como positivo. No, ¿sabés lo que fue? Voy a hablar en nombre del hincha de Racing. Lo que pasó el otro día, que vos lo viste como ilusión, es como la gente que el 31 de diciembre dice, me voy a poner las pilas. Fue exactamente eso, 2 horas duró. Lo que dura un partido más o menos. Era, Bueno. arranca un año nuevo. 10 minutos del primer partido dijimos, somos la misma mierda. No, del- no, Sí, Qué duras sí, son, sí. Denise, son muy Y duras. otro que no Y te es mira lunes, los ojos. es La puta que te parió. No, pero bueno, pero Racing, pero ya va a cambiar. No tiene y aparte, la culpa él, ¿eh? yo banco el cuerpo técnico de Gago. Me parece son toda gente que... Y no aplaudís, hijo No, de hablar de- puta. No, pará, ¿cómo no? Pero yo no te... Y no, pará un poquito, esto es muy boca sucia, Milce, quiero decir no que... No, pero es una barbaridad lo que dijiste. Y ganó San Lorenzo, Los milagros de vez en cuando Ocurren. Ganó San Lorenzo, gol de Di Santo. Fue muy bien Ubita. Y la gente puteó al arranque, pero después se fue contenta. ¿Viste que cuando ganaste? Ganar 3 partidos. ¿Cómo estaba Monarris? Monarris. Pelado. Vos sabés que Monarris juega al Boy. Yo me acuerdo de Monarris con el pelito por acá. Qué datazo, Leo. Obvio. Qué datazo. Solskjaer. El Manchester ¿Se bien. fue o no se fue? 3-0. No. Goles de Cavani, Un abrazo a Ole Cristiano. Gunnar Solskjaer que revalida su lugar. Lo rajaron al del Tottenham. Sushar. Suyat. Sí, es como un alfajor. Suya Ruiz. Sí, y lo echaron al del Tottenham. Uno, Espíritu Santo, se fue con el Espíritu Santo. Sí. Afuera. Voló. Y ganó el Leeds. Pará. Sí, ganó el Leeds. Gol de Jugó la mal. Mela, golazo de la Mela. Sí. 2 goles el Tucu Correa. No, 2 golazos para el Inter. El segundo, un golazo. Quiero hacer una Y pregunta. perdón, y 2 goles de Gio Simeone que había hecho 4 la fecha anterior. Tremendo, ¿cómo está, Que tiene el corte de pelo más raro que vi en mi vida. Está basado. Está rebasado. Está Leo, rebasado, Gio Simeone. ¿Cómo está el Soy Kun? basado. El Kun está con una arritmia. Sí, ahora dijeron que todavía no tiene un diagnóstico certero, que sigue internado o que sigue haciendo el Malísimo Pero bueno, eso, sí, se le puede complicar para la continuidad, pero lo mejor, lo bueno es que esté bien. de salud. Sí. No, Ya había obvio, tenido obvio, algún obvio. aviso y esperemos que sea todo con lo mejor para él, más allá de todo Sí, esto, sí. que sea lo mejor para él. En cuanto a su estado de salud en general, es un fenómeno. Obviamente. Gracias, Leo. Un placer siempre tenerte acá y más con pasaporte nuevo. No, ¿Te por vas a vivir favor. al exterior? Porque hay rumores, hay ofertas. Lo se quieren habla. comprar, lo quieren comprar. Leo, Se contá habla. Chorigaves en el exterior. ¿Vas a reemplazar a Contá lo que Andrés viene. Cantor en Estados En Unidos? Colombia, un Chorigaves en Colombia. Un abrazo ahora, un grande a Andrés y a su hijo, a los dos. Andrés Cantor. Quiero decir a Cantor, quiero decir que sí hay una propuesta de Chorigaves en el exterior Lo sabía. y que Paraguay. vamos a estar allí, calculo que a mediados de enero. ¿Sí, Bien, dónde? Leo, bien, Leo. ¿Dónde Bien. es? No, porque es solo el curro es mío, así que le mando un abrazo grande. Pero te estoy preguntando por dónde No vas te voy a estar, contar, no voy a contar porque es una fiesta privada. Vamos, Leo. Te voy a dar un indicio. Panteriña Rosa. Se va Leo Chau. Gávez, queridos amigos. Ya venimos. Chao. Urbana Play 104.3. Primavera 2021. Somos radio. En todos los formatos. UrbanaPlayFM.com. Y a rodar, y a rodar, y a rodar. Ahora con Personal, si tenés internet en el celu y en tu casa, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Chao, hasta mañana.
Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Con Naranja X ascende a depredador de ofertas. Este Cyber Monday casa 8 cuotas, 0 interés en indumentaria y calzado con tu tarjeta de siempre. Conoce más en naranjax.com/cyber-medio Monday. Costo financiero total 0%. Beneficio válido del 1 al 3 de noviembre. Pasó en Urbana Play 104.3. Vuelta y media. Hace mucho que no hacemos efemérides. El 11 de octubre, en la Guayana Francesa, es el Día Nacional del Día del Susto por Nada. El susto más grande es cuando te ladra un perro. Sí, malísimo. Oblap tenía uno en Villa del Parque que ladraba así, Oblap. Si no te pasa nada es que estás bien del corazón, es el mejor estudio para... Yo he visto a gente tropezarse de susto. Ay, no, me muero. Una vez iba caminando por Puerto Madero, ahí me doy vuelta así como... ¡Ah! Le grito así, era un runner. Muy pegadito me pasó. Y el chabón me mira a mí y me hace... ¡Ah! Igual. Así que nos gritamos cara a cara con el runner y si no se murió el lembobazo, yo tampoco. Ay. Vuelta y media. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Cada vez somos más. La libertad avanza. Milei Villarruel, diputado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Juan el plomero está saliendo de la obra. Juan, ¿de dónde viene esa confianza? Cuando vi la conexión entre Amanco y el líder global Wavin, la confianza se instaló en mí. Ahora es menos gambeta. Más confianza para entregar mi trabajo a tiempo y sin sorpresas. Ese fue Juan, un plomero más que eligió construir confianza con tubos y conexiones Amanco Wavin. Avanza con Amanco Wavin. Amanco Wavin. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce, bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light, porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que 2. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella. Para que el salario le gane a la inflación. Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio. Para que nos vaya mejor en el taller. Poder viajar a donde quiera. Para que me llamen de ese laburo. Por la seguridad. Por el salario. Por tarifas accesibles. Para no volver atrás. Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas. Frente de todos. Sí. Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502. La Nación presenta Iron Maiden. Colecciona los mejores discos de la banda icónica del heavy metal. Primera entrega, su álbum debut, Iron Maiden, a 2.500 pesos. Búscalo en tu kiosco, suscríbete online y completa tu colección sin moverte de tu casa. La música tiene un estado natural. Todos los lunes de 21 a 23. Urbana Play. Acústicos. Volvé a la naturaleza del sonido. Urbana Play. Acústicos. At first, when I see you cry. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Mica, ¿sabes dónde está el destapador? No, si no está ahí, no sé. Bueno, ya fue. Uso el cuchillo. Mala elección. ¿Y el hipogloss BL, el rojo, ¿sabes dónde está? Buena elección. La vida está llena de momentos para usar Hipogloss BL. Su fórmula multiacción con vitamina A y óxido de zinc regenera la piel dañada por heridas, raspaduras, quemaduras e irritaciones. Si así es como se ve el fin del mundo, al menos estamos en primera fila. Eternals, la nueva historia del universo Marvel, llegó a la pantalla grande. ¿Cuánto tiempo tenemos? 7 días. Vive la experiencia más épica y prometedora del año. Eternals, de Marvel Studios. Ahora, solo en cines. Consultar disponibilidad de cines en tu territorio. Prendés la radio. Te pones en play. ¿Nos ves y nos escuchás? En urbanaplayfm.com. Somos radio. En todos los formatos. Cuando ella mueve el culo, la mente cada vez más loca enrollándome un
churro mixto. Es el rap. Drogas. ¿Te va gustando? Drogas. Te la mandé. Sí, trap. Mirá, tranqui, quemando María. María de la droga. Más el humo que me fumo, me siento el número 1. Drogas. Todo pasa mientras todo pasa. Un repaso por las noticias del día. Con Emi Pizarro, aquí, sí, aquí adentro. Emi querida, COVID-19. 19, qué lejos queda, ¿no? Ya 21 para 22. Sí. Suben los casos reportados. Suben los casos 23% más que hace 15 días a nivel nacional. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, mucho más arriba. 47% más de casos reportados que hace 15 días. Muchísimo. Muchísimo. El ojo puesto en las terapias intensivas, que por ahora eso no se traduce en las terapias intensivas, por suerte. Hay que ver cómo se traduzca, tiene que ver también en la eficiencia o no de la vacunación. En un contexto estamos ahora en un crecimiento del 78% de la población de mayor de 18 años tiene las 2 dosis, menores de 18 tienen el 35% una dosis. Es realmente alto el nivel de vacunación. Debería no haber problemas en cuanto a la saturación del sistema. Pero que es que abrió todo. Es que estamos todos con menos Estamos cuidados. con aforo al 100%. Sí. En el fútbol arrancan en Argentina-Brasil, en el partido Argentina-Brasil arranca el aforo 100%, etcétera. Y tenemos abierto desde hoy Ezeiza a todos los países del mundo. Sí. Que entran con 2 vacunas. Con dos dosis de vacunación y un PCR negativo para entrar. Y después entre el quinto y el séptimo día les exigen otro PCR. Según el último informe del Proyecto País, que es quien hace el monitoreo de las variantes, la Delta está en el 84,6% de las muestras que se analizaron en esta segunda quincena de octubre en la Ciudad de Buenos Aires y en el 83,3% en el conurbano bonaerense. Podemos decir abiertamente que ya la Delta, que sigue la misma lógica que las otras variantes, entran desde las grandes ciudades y los grandes conglomerados, que es Ciudad de Buenos Aires y conurbano, y de ahí irradia al interior del país, así que ya el 84% de las secuencias de que se hacen de las tomas de saliva y más son positivos de Delta, así que es la variante predominante. Terminó octubre, arrancó noviembre, el último trimestre viene con aumentos, actualizaciones. Provincia de Buenos Aires, los colegios privados que tienen aporte estatal les autorizaron una suba de entre el 3 y el 4%. Expensas, si tenés encargado de edificio, si no vas a ver un aumento, pero si tenés en expensas de hasta el 10%, por lo que se cerró en paritarias. Si renovás alquiler, lo contaba Leo recién hace un ratito, cerca del 42-45% es lo que te va a ajustar por ley, por la inflación y la evolución de los salarios. Y ya dijimos la semana pasada, subió el teléfono y aproximadamente entre el 5 y el 10% tenés que ver y chequear, porque lo que decíamos, hay una situación judicial, la ENACOM, que es el ente que lo regula, dice una cosa, apelaron las telefónicas y por ahora tienen una cautelar, por lo que sí pueden hacer y cobrarte ese aumento. Este lunes es Cyber Monday, hay mucha oferta y cómo detectar oferta engañosa, ¿no? Hay falsas ofertas también, como siempre. Desde hoy y hasta el miércoles, este evento de ventas online que decías así, hecho el descuento, hecho el firulete. En pasadas ediciones hubo muchas denuncias sobre falsos descuentos. Hoy leía a una chica decir que había visto un monitor que necesitaba reemplazar ayer a 20.000 pesos y hoy se metió para ver el descuento, 25.000 pesos salía el monitor. Lo que pasa es que tenés que matarte comparando, viendo, fijándote para ver si... Porque por ahí compras que es un descuento, pero no lo es. En el caso de ella era un precio que lo tenía fresco porque lo estaba siguiendo hace rato. Pero en el caso de que no lo tengas, que la mayoría dice, bueno, a ver, aprovecho y me compro ahora algo... Hay varias páginas que pueden visitar que hacen un historial, digamos, de los precios. Una es historial.com.ar, otra es baratómetro.com.ar. Buen nombre. Baratómetro. Y ahí lo que hacen es, te van tipo mostrando... Promiedos, ¿no? Sí. Esa lógica. Cómo evolucionó el precio y algunos decís, bueno, pero esto lo inflaron ayer a la noche y le bajaron nada, está igual que anteayer. Eso es lo que te van a mostrar y te vas a evitar caer en una trampa de estas cosas. En su Instagram, Paloma hizo un videíto con 5 consejos y está bueno, ¿eh? 5 consejos para el Cyber Monday, @PalomaBoc. No, por supuesto que no me acuerdo de ninguno, pues lo subió hace un ratito, pero lo recomiendo para que lo vayan a ver.
la Pip. @PalomaBoc, y ahí van a entender qué es lo que hay que hacer y qué no, y qué hay que chequear, que es importante, porque uno medio que entra en la fiebre de descuento, y quizás no tanto. Y también muchos afanos de datos de tarjetas y demás. Tengan cuidado dónde meten las tarjetas, porque a veces hay esto que se llama phishing. Las cuentas offshore en paraísos fiscales que no escandalizan ni preocupan a nadie. Ahora tiene Alfredo Coto, Vila y Manzano, hoy dueños de Edenor, con sociedades offshore también. Sí, ¿y por qué decimos esto? Alfredo Coto es uno de los hombres que, digamos, fija los precios de la nuestra comida de alguna Sí. manera. Y Billy Manzano, al estar en Edenor, manejan La Toulouse. electricidad, claro. Bueno, el supermercadista más importante del país figura en 5 sociedades offshore, según los documentos, cartas y mails que surgen de los Pandora Papers que analizó el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Junto a su esposa y sus 4 hijos aparecen en los registros de OMC Group, que es un proveedor de compañías. Un representante de Coto atendió a Emilia Delfino, que es quien publica esto en el diario AR, su investigación, y le dijeron que las firmas están declaradas ante la AFIP y le mostraron documentos fiscales de la familia del periodo 2020. Le respondieron también que el modo más eficiente de invertir en Estados Unidos, para eso era, es tener una empresa offshore, y que eso le habían asegurado sus asesores legales. La offshore que tienen, la armaron para hacer inversiones inmobiliarias en Miami. Ahora, uno se pregunta por qué necesita hacer. Bueno, es la típica. No la necesita. Creo que lo que dijo es que es más conveniente, o que Es más fácil para poder comprar, fácil, ¿no? Lo sé, aparentemente. Excusa. Sí. No, en el glosario de excusas, la que aparece primera es: está inactiva, nunca moví un peso. La abrí y nunca la usé, buenísimo. La abrí para hacer algo que nunca, un negocio que no hice, es lo que dicen todos en general. Esta es nueva, por lo menos. Igual, en ningún caso pareciera que fuera a pasar absolutamente nada. No. Lo que sí está bueno es que al menos hagamos el esfuerzo de tenerlo en cuenta, en el sentido de, hay una gran columna de Diego Genú que publicó ayer en el diario AR, que explica, que dice esta discusión, qué va a pasar después de las elecciones, el oficialismo que habla de un golpe blando y demás, y termina con una línea que dice: ¿cómo podemos hacer y qué se puede pensar si los que tienen el poder económico de este país también tienen el poder político? Entonces es una pelea realmente difícil de dar. Dicho esto, retomo la noticia, y es que los dueños de Edenor y accionistas de medios de comunicación del Grupo América, José Luis Manzano y Daniel Vila, aparecen también vinculados a un fideicomiso en neozelandés. Un abogado de Manzano confirmó que se constituyó en el 2017, aunque lo que acabas de decir, Nunca lo usamos. No está activo. Y que Manzano no es beneficiario de esa cuenta y que tampoco realizó ningún retiro de fondos. Emilia cuenta que Manzano divide sus días, yo desconocía esto, entre Argentina y Ginebra. Vive entre Argentina y Ginebra. No sabía. Yo tampoco. Y que a través de su abogado evitó precisar si se llama así la empresa, de Manzano Trust. De Manzano, Apple Trust. Con el apellido. Escúchame, ¿qué arriba vivir en Ginebra? Sí. O sea, ¿qué nivel de millonariez? Tremendo. ¿No? 6 meses al año en Ginebra. No, una semana sí, una acá. Se me ocurre un lugar más caro de Europa que Suiza. Tremendo, sí. Mónaco, ¿no? Debe ir por ahí, como otro lugar a ese Increíble. nivel. Y en el caso de Vila aparece en un documento de julio del 2015, pero el nexo es incierto, no lo pudieron determinar. Aparece junto a sus hijos con un poder general para controlar una sociedad radicada en Panamá. Vila respondió, dijo que desconoce por completo la sociedad y que nunca estuvo en contacto con el estudio de abogados de Panamá al que aparece linkeado, y ofreció otro nombre de otra compañía con la que controló activos en el exterior, que dice que la usó en su momento para también adquirir una propiedad en Miami y que está declarada ante la FIP. Bien, arrancó la cumbre del clima en Glasgow. Biden llevó su almohada. Biden ya está durmiendo. La COP26 es la cumbre siesta. de clima de las Naciones Unidas. Es la reunión más importante en cuanto al Acuerdo de París, desde que se firmó en el 2015, para tener la posibilidad de mantener el calentamiento, la idea global, en 1,5 grados y evitar las consecuencias más desastrosas. Las emisiones deberían reducirse a la mitad para el 2030 y llegar al cero neto para el 2050. ¿De dónde venimos con todo esto? La cumbre del G20, que terminó hace poquito, escasos días, en Roma,
cerró con casi la mitad de los integrantes de los países que participaron sin plegarse a las medidas de reducción de carbono, por lo que se cree que no va a pasar mucho en esta cumbre de cambio del clima. Los niveles de gases de efecto invernadero están alcanzando máximos históricos. China, que es el principal emisor de gases, Rusia y Brasil ya avisaron que no van a estar. O sea, ni siquiera van a la cumbre del clima. Por ende, es como medio un paripé. Es decir, ¿para qué nos estamos juntando? Sirven para mostrar la distancia que hay entre los gobiernos que tienen el poder con respecto a este tema de cambiar algo y no lo hacen. Y después, por otro lado, la juventud que tiene una militancia muy fuerte. Muy fuerte, nunca antes vista a este nivel, lo cual está buenísimo. Digo, a futuro puede dar una esperanza, pero a la vez el futuro vamos a ver si llega, teniendo en cuenta que el mundo no quiere cambiar. A veces uno se pregunta cuando ve estas reuniones, decís, ¿para qué se juntan? Firman una carta de entendimiento y no sé qué, y después dicen, no, bueno, las metas no las vamos a alcanzar ahora, vamos dentro de 3 años. Me puse a leer cuáles eran las metas que se habían fijado y es muy bueno que se esperaba que, por ejemplo, previsión de la venta de autos a gasolina y diésel para el 2030. Esa es la meta, no la veo cerca todavía. Algunos empezaron una transición a los híbridos, ni siquiera al híbrido, que es mitad eléctrico, mitad nafta. Bueno, y había un punto, que las naciones más ricas del mundo llevan 3 años de retraso en la entrega de $100.000 millones que habían prometido hace más de 10 años a los países en desarrollo. Ese dinero se suponía que era para ayudarlos para dejar atrás los combustibles fósiles, cuando hay países que están empezando a trabajar con combustibles fósiles. Por eso es muy difícil y muy dispar. Muy difícil. Bueno, nos vamos a ir al Argentina Open de tenis femenino, WTA. Ahí está Sofi Martínez. Fila te invita a volver a vibrar con el tenis femenino en Buenos Aires con la mejor información del Argentina Open WTA Tour. Fila, change the game. Hola Sofi, ahí te estamos viendo y escuchando. Buenas tardes. Para sí, todo bien. Lo que pasa es que lo tenemos del otro lado. Buenas tardes. Gran día en el Buenos Aires Lawn Tennis. Estamos con Mecha Paz también, la capitana del seleccionado argentino. Mercedes Paz. Tenemos, sí, Mercedes Paz. Tenemos presencia argentina. Quería contar esta información que estamos dando. Hay muchas argentinas participando. Unas lo hicieron hoy, debutaron hoy. Es un torneo muy importante a nivel sudamericano y estamos muy, muy contentos de estar transmitiéndolo en Urbana Play. Para contarte, Mati y equipo, Luciana Moyano jugó hoy, Juliana Estabile, Jamín Ordóñez también, Hortensi, y bueno, mañana vamos a tener un gran debut también de Lourdes Carlet, que es una de las candidatas, de las favoritas de las argentinas, y también Solana Sierra, una chica de 17 años que nos parece importante conocer porque tiene muchísima proyección, 17 años para ella. Así es. Pero quería charlar con Mecha Paz sobre todo para preguntarte la importancia que tiene un torneo así en nuestro país, que tiene para el tenis sudamericano. Bueno, esto es increíble. Yo creo que ni en nuestra época, que éramos muchas tenistas compitiendo en WTA, nunca se dio que haya 10 argentinas jugando el main draw de un torneo. Y la cantidad de puntos, ponele que hoy Solana Sierra ganó, que son 15 puntos, es lo que equivale a ganar un torneo de $15.000. Entonces es muchísima la cantidad de puntos, es increíble la oportunidad. Chicas que tienen 16 años como Luli Moyano, como Burstein, como Bulbarella, que jugaron hoy el dobles. Bueno, yo creo que eso es espectacular. Bien, muchas gracias. Mecha, pasamos el laburo que estás haciendo con la selección argentina, que es fundamental, y que estés presente acá, mirando y siguiendo a todas las argentinas también es muy importante. No, por supuesto, aparte, qué sé yo, Solfaga, hay, bueno, 10 jugadoras, es de locos estos, y lo bueno ayer en el Kids Day, ver la presencia de tantos chicos, de tantas chicas jugando, la verdad que a mí se me pone la piel de gallina y me emociona ver un torneo de WTA en Argentina. Gracias, Mecha Paz. Recordemos, esto hace 34 años no se daba con el triunfo de Gaby Sabatini aquí en nuestro país. Bueno, después de tanto tiempo vuelve el tenis internacional a Buenos Aires. Lo estamos disfrutando. Una linda semana va a ser para compartir juntos. Un beso, Sofi, un beso enorme a Mecha Paz. Inolvidable. Ícono, ícono del tenis argentino. Total. Un beso grande, gracias. Ahí está, le voy a mandar tu saludo. Beso grande para todos, chicos, y estamos con toda la actualidad del tenis femenino y del Argentina Open WTA acá en Urbana Play. Fila presentó lo mejor del Argentina Open WTA Tour. Para celebrar sus 110 años de historia, Fila vuelve a cambiar el juego y refuerza su compromiso con el tenis. Fila, change the game. Vuelve el festival más importante del mundo. ¡Los amo, che! ¡Los amo!
Somos Urbana Play 104.3. Somos la radio de Lollapalooza, Argentina. ¡Buenos Aires está recopado! Prepárate para lo que viene. Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro, disfruta su cámara de 108 megapíxeles, un increíble super zoom de 50x y plataforma Ready for. Aprovecha esta oportunidad y conseguí este celu en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar. Oferta válida en Argentina del 1 del 11 del 21 al 30 del 11 del 21. Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar. Sujeto a aprobación crediticia. Más información en http:/tienda.movistar.com.ar. Aprovecha el Cyber Monday de San Cristóbal Seguros y ahorra un 25% en el mejor seguro para tu auto. Contratalo en www.sancristobal.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM. En Twitter, Instagram y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que se termine con la puerta giratoria. Que la secundaria me prepare para los trabajos que vienen. Que se termine con las jubilaciones de privilegio. Que las familias formemos parte del debate educativo. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. Yo decido. Emanuel Ferrario, María Inés Parri, Hernán Reyes, María Sol Méndez, Roberto García Moritán. Candidatos a diputados de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio. Vuelven Los Abuelos de la Nada. El 12 de noviembre en el Teatro Coliseo. Todos los clásicos en una noche. Entradas en venta por Ticketek. Banda invitada, Ye. No te pierdas el gran regreso de Los Abuelos de la Nada. Produce Eureka Pop. Urbana Play anuncia. Este miércoles de 13 a 17 horas, Renault y Todo Pasa te invitan a compartir un programa especial desde Clutch Basket para vivir una experiencia distinta. Te invitamos a vivirla en Urbana Play 104.3. Multiplataforma, urbanaplayfm.com y KZO, Canal 30 de Flow. Con Renault Stepway estás a la altura. Un programa producido por Urbana Play. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Cada vez somos más. La libertad avanza. Milei diputado, /legislador, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 504. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502. Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en supermercados y delivery con mis tarjetas de crédito, préstamos personales con tasas preferenciales y mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro. Cerca. Siempre. Sujeto a condiciones de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2021. Más en macro.com.ar. Cartera de consumo. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Tu mundo no se queda quieto. Nosotros tampoco. Por eso Fivertel ahora se llama Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Personal. Chao, hasta mañana. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava Q 30 63 94 53 73 8. Somos Urbana Play. FM 104.3 Buenos Aires. Nos escuchás y nos ves. Cuando y donde quieras. YouTube, Spotify, Twitch, App oficial. urbanaplayfm.com. Urbana Play 104.3. Somos radio en todos los formatos. Telar de las palabras, sí señor, el juego donde todos pueden ganar. Ahí ven, estamos en un parador en la playa, se ve el mar, claramente se ve el mar en esa Sí, toma. claro. ¿Dónde ves el mar vos? ¿Arriba, en el cielo o abajo? Abajo, entre abajo. las plantas. Entre las plantas lo veo al mar. Se ve el mar Sí. claramente. Está claro. Me encanta porque Al fin.
Era lo que esperaba, Llegó, lo que sí. me prometiste. Sí, vamos a transmitir desde la playa. Y acá estamos, Y aquí estamos, La 1 playa. de noviembre, exactamente, y vamos a jugar Telar de las Palabras, tenemos premio, una Qué Altravolta, bueno. tenemos línea telefónica 4775-6688, para que llamen y atienda directamente el señor Martín Santavalla, para poder jugar con nosotros. Tenemos acá un decálogo de palabras para que ustedes se luzcan y nos cuenten todo. Es re lindo que pase esto, la verdad, hermoso. darle a la gente la oportunidad de cumplir sus sueños ganando en un telar. Qué lindo, ¿Qué más querés, qué lindo. Nuevamente. Mañana en documentales, para spoilear algo, voy a hablar de una estafa de estas de telar. Sí. Increíble. Grosas. Pero grosa, La serie grosa. del Diego avanzaron, yo llegué al 3. Yo voy por el 5, voy por el 5. Yo voy por el 3, estoy en Boca. Que la voy a ver entera, una vez dicho esto, que voy a verla toda, seguramente. No sé si me gusta. Estoy viendo, tiene grandes momentos y otros que me incomodan. Algunas cosas no me gustan decididamente, otras me encantan decididamente. Son mucho, un elenco coral enorme con actores de primera, con muy buenas actuaciones, pero hay de todo. Sostengo lo que todo. dije la vez pasada, que para mí es despareja con algunas grandes actuaciones. Grandes momentos, y detalles. Y también como es Diego, también a mí lo que me pasa es quiero ver cómo recrean cada situación, porque Bueno, las vimos tantas veces. Hay una nota de Becerra en Diario AR también, el diario más nombrado por este programa, donde habla de la trampa del verosímil, que estamos todo el tiempo tratando de ver si se parece a lo que vos viste, si el gesto es parecido, si el detalle es parecido, y lo compara con la de Queen también, donde Rami Malek gana por tener la dentadura igual y ser parecido, más que por lo que propone la película. Estamos todos auditando cada buscando la escena. fallita, ¿no? Y tratando de comparar como si fuera un calco, ¿viste? Como si la imitación fuera el mérito verdadero que puede tener la serie. Igual decir que yo tengo mucho Bitcoin, ¿no? Pero 100 Bitcoin a Rita Cortés como la tota. Mercedes Morán es una muy buena tota, pero es Mercedes Morán. Rita Cortés no es Rita Cortés. Es la tota. Es la tota. Sí, es impactante eso. Está muy igual bien. que la primera Claudia, que no me va a salir el nombre. Laura Esquivel. Laura Esquivel. es impactante también. Y Pepe Monge, que Pepe ya había Monge, hecho de genial. Maradona y ahora Genial. es El Esbaraglia de Coppola me gusta. Muy bien. Me gusta el Esbaraglia de Coppola. Muy bien. Porque Coppola Jean-Pierre Esbaraglia. saca un poco del tono, creo que es más el tono del Guillermo actual, pero me parece el mood lo tiene Esbaraglia. ¿Y Sitter Spiller? Y Sitter Spiller la rompe Tremendo, también. tremendo. Me molesta que se llame Sitter Spiller. Viste, nos enteramos hace poco. Es Sister Spiller también. Bueno, pero para mí siempre fue Sitter Spiller, Sitter Spiller. Lo dije mal toda mi vida. Varias Sí, yo cosas también. que no Yo me estoy enterando ahora. Varias cosas no me gustan. Sitter igual. Spiller. No te gustan. ¿Qué no te gusta? Digo, la puesta en contexto me parece que está buena y es necesaria, me parece exagerada demasiado. Pero bueno, ahí cada A mí uno también, mide. a mí también me parece. Digo, ¿Pero que es forzada? no, Y para mí un poco sí. Sutil. Me haces sutil y me gusta más que si me machacás con que los milicos, con, no sé, 20.000 referencias. Malvinas. Sí, Está bien que pasaba todo eso. Torturas durante, en la pero ESMA, sí, se buscar entiende, poner a Diego como metáfora de la Argentina todo el tiempo, no sé, a veces digo, no sé si hacía falta tanto. Con algunas referencias estaba. Y con lo de Perón, con lo de poner la muerte de Perón en un contexto en el cual Diego tiene Era 9 Perón años. Y va caminando por la calle y un cartel se vio a Perón, es como... Para mí se indignaron más los antiperonistas que los peronistas. Obvio. No, al peronista que le molesta. No, bueno, pero me cambiaste la fecha de la muerte del general, te pero puedes ponés decir un un peronista. discurso de la muerte de Perón de un minuto entero. Sí. Decís, wow, mucho. Pará un poco. Sí. Sí, para mí es demasiado, te lo aclaran demasiadas veces, de verdad eso. Pero bueno. Pero no, bueno, y detalles, algunos detalles de la vida me parecen medio rosqueados. Pero bueno, está bien, es una serie. hay que- Igual, con respecto a lo que decía Juan Becerra, del diario AR, por supuesto. ¿no? Que lo vamos a nombrar. estamos Voy a mencionando. poner al aire a Diario Diga AR. 10 veces Diario AR. Un abrazo grande a Martín Silva, lo tenés que poner al aire. fenómeno. Otro hincha independiente, ya que Ahí estamos. tenés, listo. Es verdad. Obviamente. Dentro de los detalles están los que vos podés dejar pasar, algún tema de alguna casaca, algún colorcito, algo así. Detalles. Y después está el detalle, el que se avivó. Yo me enteré por el doctor Herbella, lo de el niño Diego corriendo con la pelota con la derecha. Eso sí es un toque. No, y la final a Unión Soviética, me desperté temprano para verla, esto marca lo viejo que soy, 2-0. No, salió 3-1. El tercero lo hizo Diego. No entiendo por qué. Pero bueno, pero son detalles esos para mí. Pero bueno. Pero lo demás está Seguiremos, bien. la voy a seguir viendo, obviamente. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Sí, sos vos, te escucho respirar, pero vos no sabés que te estoy saludando a vos. Y tengo una más para criticar. Walter Nelson no tenía la edad que tiene Walter Nelson. No, la figura de Walter Me gusta, Nelson me gusta. es la voz del estadio, pero a veces relata los partidos, está bien, no le voy a pedir que tenga lógica eso. Esa No temporal, importa, esa no importa. temporal aparte, Eso no ¿viste? importa. Me encanta eso. Está bien, está bien. Sí. Síganos para más recomendaciones. Hay alguien en línea. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Ricardo, Ricardo, ¿dónde estás que se escucha así? ¿En el auto con la radio prendida? en el auto, sí. Apagá la radio, porfa.
Ahí va, un segundito. Ahí va, Ricardo Auto. Sí, pero ahora te escucho pero impecable, como si estuvieras acá al lado. ¿A qué trabajas, Ricardo? Wow. Marmolería. Excelente. ¿Panam? ¿Qué te dice el nombre Panam? Nada. ¿No es la reina del mármol? No. ¿Para qué sale más? Tiene marmolería, pero no trabajo para ella. Ok, ¿para qué sale más el mármol, Ricardo? ¿Para qué se utiliza más? ¿Para una mesa, para algo? ¿Para un piso o para una lápida? Para nicho. Sí. No, nosotros estamos más con vanitori, mesada. Me gusta la palabra vanitori. Es hermosa. La aprendí de grande, la aprendo de grande. casa yo, de Corta vanitori. Y. Hay Sí. vanitori. Tengo que En la casa comprar. de Felipe. Po Victory. ¿Dónde se va a ver Vanitori? A donde te diga Ricardo. Hay una calle. Ricardo, ¿dónde voy? Hay una calle, todas cosas de ¿Me puede decir el nombre de la empresa? El Emporio de los Vanitori. El Emporio de los Baños. No, La no. casa del Bani. ¿Dónde? Tirá una dire y la En Juan B. Justo busca. hay 10 casas. Claro. de No, Alberdi, cosas está de Jorge baño. Alberdi. Hay otra en Juan Libertador. Bautista Alberdi. Juan Bautista Juan Bautista Alberdi. ¿Y qué vas? Alberdi. Mirando inodoro, mampara, todo. Sí. De ahí No fui le- nunca, chicos. Te tentás con un Vanitori. Nunca me fuiste vuelvo con Juan B. loco. Justo. De ahí mi anécdota. No es altura. Pará, ¿A qué altura escuchá. es? De ahí mi anécdota del día que era pequeño, iba con la tía Pupé. Había un montón de bidets. Le quise hacer un chiste de, mirá, tía, como me estoy limpiando la cola en este bidet. El bidet no estaba atornillado al piso. Uy, ¿te Esto ténganlo en caíste? cuenta. ¿Se rompió? Me caí y se rompió. No, Y, no. y querían que lo pague mi tía. Y obvio. La tenía que haber pagado y mi tía se indignó y dijo, vamos. ¿Por qué cuánto ¿qué sale nos un fuimos? bidet? Perdóname, qué Ahora. mierda ese bidet, ¿no? Porque la verdad que Claro, se la sienta verdad que un nene y se rompe el bidet, es un bidet malísimo. que sí. niño. Y me van a decir, Y era la pa- gordo todo, No, no, pero y la- no era para tanto. La No, parte que no. entras y hay un cartel enorme que dice, por favor no toque nada. Sí, bueno. Es su culpa y lo tiene que pagar, viste, así de grande. Él se sentó. ¿Usted tiene Me idea apoyé. cuánto está un bidet ahora? 120 lucas para mí. ¿Sí? Puede costar 200. No, para mí 40 80, lucas. Un no sé. bidet 40 Pero- lucas. Pero colocar, Voy a entrar. colocar, pone con todo. todos ¿eh? los Entro a grifos, Meli todo. ahora mismo. El más toraba, vas a buscar una en promedio. Voy a entrar a Meli o a Tucci. Pará. Tengo ya te- acá, lo tengo ya. ¿Lo Tengo tenés ahí? un bidet, la famosa marca de la F. Bueno, bien. Bien. ¿Cuánto vale? 7.728. No, Bueno, pero vos quizás No, querés para un mí son buen bidet. 12 cuotas de 7.000. Ah, a ver, pará. Lo 12 chequeo. cuotas, 7.000 no puede valer. No, hay nunca. Cyber Monday. ¿Alguien se compra un bidet por Cyber Monday? 7.728 pesos. ¿En total? 12 cuotas de 1.095. Tiene 12%. No, ¿Te está puedo com- contar un Está sueño? comprando una letrina. ¿Te puedo contar No un es sueño? 12 cuotas de 1.000 y pico no me das. ¿Vos fuiste a Japón? Yo te quiero contar No un fui a sueño. Japón, giran al revés. Que no, mi sueño es que limpiarme el culo en Japón. Es como. Porque. Viejo, Iría Ricardo, solo a eso. Pero, Bueno, pero pará. sí, porque parece que hay una cosa que te limpia mucho mejor. El- Te voy. en serio, tienen como un bidet que. Creo que es muy- tira aire. ¿Qué te tira? Sí, hay un bidet que es más sophistication. En serio. Pará, te quiero ir Es a un los lavado como los autos que los meten. Sí. Sale Colonoscopía. impecable. Me vuelvo quiero ir loco. a los próximos dos ítems. Después viene combo inodoro corto y bidet. Ahí va. Ese sale 25.621. Desde. Inodoro y 25. bidet. No, no. Tengo Y pregunta- después, pará, viene juego de baño de esta marca, Marina, que es así como de color negro. Sí. Este Ah, estamos un hablando inodoro tope, negro. 400. no ¿Un se ve- inodoro marrón? No deja Va. huella. No, No no. deja huella. Claro, por eso No, no, el no, inodoro no, no. negro. Ah, pero este Es estamos- muy este estamos bueno. hablando de hongos. un nivel muy arriba, ¿eh? Es como un Jimmy de chocolate dulce de leche. Ah. De inodoro y bidet, 435 lucas. Entonces no puede Muy ser bueno. 7 lucas el Sí, anterior. es No, no, otra no puede haber uno es de otro 7 y uno de modelo, 500 Matías. lucas. Sí. ¿Cuánta dispersión de Entonces, precios? ¿para vos cuánto vale entonces? Y acerté, 120 en promedio. Y si esto Yo sale en pensaba que 435. un bidet estaría en 20.000 pesos. Pensaba. Yo no tengo idea. ¿Cómo tiene que ser la presión del agua del bidet? Tiene que Fuerte. ser fuerte como que si te quedas un segundo No. más tenés que volver. Fuerte, Viste pero que- esta clave, espero que todos me entiendan. Sí. Fuerte, pero el chorro grueso. Chorro Sí. finito, fuerte. Lastima. La muerte. Chorro La finito, muerte. lastima el borde del nudo del globo. En cambio, La si uno. carapela. La mano ahí hace de dique. Contiene o uso- deja pasar. No, la mano no Es puede usar peligroso. dique porque puede también hacer dique de arriba abajo, con lo que Pero cae, ¿cómo con se la lava? lactita que cae. No, no pasás, mano. No paso mano. Yo Solo agua, hago esto. papel. Yo salgo del lugar, me siento, le doy y limpio. Ahora que descubrí uno acá, me No, estoy dando no hay garantía de bidetazos. limpieza vos total. no tenés No hay garantía de contacto con limpieza. no tenés contacto vos. Con tu cola. con tu No cola. tengo contacto con Sí. mi ano hasta el ¿Cómo que momento no? del secado y Si limpieza. te estás lavando la mano, es agua eso. Pero no se toca No, porque si vos tenés que quede- Agua. no, Agua, te lavas la mano. ¿Sabés queda, cuáles queda, son? queda No un queda nada. cascabel, no, No te queda un queda. cascabel y No cae, queda. que no caiga en la mano. Te lavas la mano. No, cae- No quiero, es una fuente de agua que sale, vos pones la mano ahí y sale limpia. no voy a la mano. levantar una Sale todo castañuela y limpia. después
Ni loco. No la levantás, no la tirás. Pará, ahí Salís con una Dejen de hablar de guirnalda, eso, ¿no? me están diciendo dejen de hablar de eso. ahí averigüé. Salen caros los que son amurados que... Ah, ¿vos lo querías que amurado? son Porque yo te lo tipo- apoyaba no, ahí. No, Ah, qué no, peor. pará. Los que no van al piso. No tocan el Los que piso. tienen como la patineta de Volver al Futuro. Sí. Los que van flotando, esos son más caros. son mejores para limpiar. No lo ubico. No lo Te ubico. quedan flotantes. Ah, no los atornillas. Perdonanos, Ricardo. Te queríamos hablar de estos temas. Te Ricardo, pedimos mil- ¿cuánto Temazo, está un Ricardo. bidet promedio? ¿Cómo? ¿Cuánto está para vos un bidet promedio, vos que estás en eso? No, yo no trabajo con video. Es la Yo broma. manito Claro. con- para lavarte Pasada la de mano. mano. Y un repuesto para un Renault 6 aprox, más o menos, Pero hacen 1978. No, ni No idea. sé. Pero haces vanitor y tenés que saber cosas de baño, más o menos. Una mampara. No. ¿Es fácil cortar el La mármol? escalera, ¿Con qué cortás el mármol? ¿El vanitori más feo que hiciste? cortadora chorro con agua y amoladora. Amolador. Con amolador. Es peligrosa la amoladora, ¿verdad? Por ahora tendría Sí, que ser sí, un hay que tema, tener tipo la cuidado. Macarena. ¿Tuviste Sí. algún accidente alguna Sí. vez cortando? ¿O algún No, amigo por ahora tuyo no. que ya no esté? No, tampoco. Excelente. ¿Te robás pedacitos de mármol? No. Se pide. ¿Viste? El Porque es mármol, caro. el mármol se pide, no se roba. Claro. Es como el Se primer ofrece, beso. Se ofrece, claramente. Bueno, va a jugar Ricardo y va a elegir un número del 1 al 10. Ricardo, ¿cuál es? El 8. El 8 es lácteos. No podés decir marcas acá. Ni es. Lácteos. Está prohibida y quedas eliminado. Pero fíjate, productos, fíjate, derivados, no sé, todo lo que remita a algo lácteo Y si es es un- algo lácteo. Si es una marca que empieza con E, directamente le cortamos. Es imposible. Así que no digas tu palabra es lácteos. ¡Tiempo! Yogur, leche, crema. Salió elegante, ahí se metió como loco. 3 unidades. Richard, un abrazo, papá. Vale, otro para Hoy no le todos, damos un bola al abrazo. oyente, hablamos solo nosotros. Gracias por hacernos pensar, Muy Richard. mal. dicho? Nos hizo pensar. Hablamos solo ¿Qué nosotros. hubiesen agregado al mundo lácteo? Queso. Queso, manteca. Claro. Pancho, Ibáñez. Queso parmesano, queso provolone, No, queso no vale cheddar. eso, no vale. ¿Cómo que Sí, no? cómo no. Puedes decir cheddar. Queso, ya está. No, no, Pastelera, Gruyère, yogur, Roquefort. Helado. Tienes razón. Se me acabó. Tienes razón. El número Helado uno. de frutilla, helado dulce, No, leche, helado de no. queso. Vía láctea. También, Vía Láctea. Aló, buenas tardes. Hola, ¿quién habla? Hola, Sí, ¿quién es? Anto, ¿Cómo estás, Santo? ¿todo bien? Anto, ¿estás conforme con el baño de tu casa o te gustaría modificarlo? No, todo me gustaría. En realidad yo estoy viviendo... Hola, Clemen, aguanta el rojo. Vamos, Anto, Pero, otra más. no, yo estoy viviendo en la casa, digamos, heredada y estoy construyendo mi casa arriba y ya tengo pensado cómo quiero que sea mi baño. ¿Falleció la abuela en la casa en la que estás viviendo? No, no, no. Yo qué sé. Mi mamá- ¿viste? Puede pasar, puede pasar. Sí. No, mi mamá se mudó en una casa mejor y me dejó esta para mí. ¿Está en un lugar mejor, mamá? Está en un lugar mejor. Estuve, Se fue de no gira. vamos a decir dónde fue mamá. Se fue a un lugar más pequeño. Ah, está en un country. Está en una. No, Claramente. ojalá. Estoy en el conurbano profundo y bueno, viste que acá se Deep hacen tres conurba. casas en un... ¿En dónde? Muy conurba. ¿En dónde, Deep Conurba? La Ferrere. Bien, con la banda. ¿Y cómo es Bien conurba. el baño soñado? ¿Tu baño ideal cómo sería? Mi baño soñado sería bañera, no soy muy pretenciosa, una bañera Bien. linda, Sí. de esas como Bañera, la que tiene la dice. película de Constantine, que está como... Sí, sí, con las no está- no- patas. claro, Ah, con una las patas. tina. Una tina. Antigua. Ahí Sí. está, esa. Un abrazo, Me un encanta. abrazo a la familia de Tina Turner que falleció. Pero que está Sí. como en el En marzo. centro del baño. Ah, ¿no falleció? En marzo fue. Una tina como la que Mariana Nani se bañaba en champán. Sí. Exactamente. De esa, tranqui. Bueno, Y es considera. Una tina. Que sea grande, que sea un lugar donde yo me pueda quedar a leer algo. Por No, pero ejemplo, pedís no que sea muchísimo. una No chiquitita. pido Sí. mucho. Una tina con patas, un baño enorme. Está bien, Que pero para es tener lindo. esa tina Se puede. necesitas bastantes metros de Sí. baño. ¿Bancás las Por eso, plantas en claro, el baño? Para que entre el inodoro. Estaría bueno que haya un inodoro también. Sí. ¿Bancás las plantas en el baño? ¿El arreglo floral en el baño? No, se me No. hace que es para ocultar algo, ¿no? Es como el desodorante. ¿Ocultar? ¿no? Cosas verdes. Sí, hay Se un tira montón. un baño. Se usa mucho ahora, Matías. Una Sí, repisita pero pará, con muy de los techo. 80. Tenés la tina y la ducha cae sobre la tina porque esa tina con pies puede convivir con una ducha aparte. Necesitas Ah, un- podría ser, sí, con una tina como la de los Estamos- Sims. sí, que estaba en un soñando. costadito, ¿viste? Pero entonces que ponga el baño en el living. Pará. No le van a Vale, O por mi- ahí- o por ahí viviría en un soñar, living. Creo que mi estás sueño vivir en el soñando. baño. Por ahí espacio tiene, pero no sé. Y ella está soñando, Y si, loco. y si No, soy estoy el soñando, el arquitecto, espacio no lo tengo. si soy el arquitecto de sus baños, ¿no? Y les digo, che,
Entra la... Qué temazo de Calamaro. El arquitecto La de tu traducción baño. correcta. de tus baños incorrectos. No, ponele que soy el arquitecto de sus Un pico baños. para Fide. Sí. Y les digo, che, ¿hay espacio para la bañera o para el bidet? No, Sé que los tamaños son distintos. el bidet toda la vida. No, sin bidet no se y puede te pongo, vivir. y te pongo Sin cuadra- bañera sí. Sí, y te sin pongo duda. cuadradito. Te pongo un cuadradito y te paras Me baño en ahí, el te- cuadradito. Me baño en el cuadradito. No, No, importa nada. bañadera. Bañera. Sí. Bañadera. ¿Sos hincha del AFE? Sí, Te limpias soy el hincha auto. del AFE. Hincha Pero del soy AFE. hincha del rojo, o sea, soy hincha del rojo y obviamente vivo en la Doble camisa. Claro. Bueno, el AFE Garrafa, ¿no? Es potente, claro. Garrafa Garrafa Sánchez, sí, Sánchez, claro. es el recorrido seguro cuando vas al centro del AFE, es pasar por la casa del Garrafa. Mirá vos, Mirá qué lindo. ¿y debe tener un mural o no? Tiene murales en varios lugares de La Ferrere, porque La Ferrere tiene como sus mini barrios, así que hay uno en el 24, Tengo otro en abierto la el mini Liga. bar. Sí. Claro. ¿Y canción Tiene favorita del AFE? No soy... Es una tan del aguante, esta es la banda de la fe. Sí, Son zarpadísimas. sí, son muy Anto, arriba. Son ¿con quién vivís, Anto? Vivo en la multicasa, en la casa de adelante vive mi mamá con su marido, mi papá. Y en el fondo vivo con mis dos hermanos y mi familia, que son mis dos hijos y mi pareja. Bien. Somos una familia recontra zarpada grande. ¿Dos hermanos, dos hijos, dijiste? No. Con 2 hermanos, Sí. su pareja y 2 hijos. Bien. Sí, dos de mis hermanos viven conmigo. Ok. Y una hermana vive adelante, otro hermano vive lejos y otra ¿Y vive... perros? bueno, somos 6. ¿Y perros? Perros, tengo dos pitbull. Tremendo. I know you want. ¿Y tu papá es tu papá de nacimiento o es tu papá por elección? Sí, es mi papá de nacimiento. Muy bueno que solo arrancó diciendo mi mamá con su marido, mi papá. Claro, Está bien, pasa está que bien. como... Viste que siempre pasa, mi papá es como más alejado, mi mamá es La matriarca. mamá, claro. ¿Alguna vez te pasó, Dios no lo quiera, pero quiso entrar alguien a tu casa, algún extraño, y estaban los pitbull? No, porque los pitbull llegaron hace poco, nunca entraron por suerte. Sí, gatos, pobres que han perdido la vida. Oh. Pero personas no. No, es un bajón, Caramelo es un bajón. Perdieron. Han perdido la vida. Sí, la perdieron. La perdieron esa vida. No, son horrible la secuencia, Y los quedamos cerebros de todos pitbull. traumados. ¿Querés contar? No, Y el no quiero que pitbull, lo el cuentes. pitbull se logró esa vida. El piloto de los gatos. Sí. 1, 2, 3, 4. Se fueron al espíritu, al cielo de los gatos. Sí. Todos los gatos van al cielo. Y bueno, pitbull. Bueno, Anto, ¿vamos a jugar? Dale. Un número del 1 al 10. Empecé diciendo 1. El 1. Bien, el 1 para Anto. La palabra es plomero. Justo que hablamos de... Puede ser, ¿no? Puede andar bien. Te doy este tiempito para que pienses. No digas bajo ningún punto de vista. Juntá, sumá palabras que estén vinculadas de la manera que sea. A tu palabra que es plomero. ¡Tiempo! Cañería, llave, agua, caño, teflón, herramientas, pico de loro, canilla, agua, flexible, ¡Tiempo! palito de esquina. Metió Muy flexible. bien, muy bien. Muy buena No podría velocidad. discutirle teflón. Tengo No, sí, una- teflón, perfecto. Sí, No está bien, podría, está bien. no podría discutir. No, Gran está bien. perfo, gran. No le podría discutir nada, porque no Sí, sé Sí, nada le de podría plomería. discutir una. Es la ¿Cuál? Michael Phelps del A telar. ver. Herramientas y pico del oro. Sí. Pero Pero ajustan los caños, herramientas. ajustan El los plomero, tornillos. ¿el Sí. plomero trae su caja de herramientas? Sí. Punto para Antonio. ¿Usa la pico del oro para girar? Sí. Sí, para el flexible. Para ajustar. Eso es lo mismo de En la helado, mano, por ejemplo. helado de Sí. frutilla, de limón, de melón, herramientas, pico del oro, es lo mismo. La banco. Anto, estoy con vos en todas. Estuvo muy bien. Para mí la Vamos. Michael Phelps del telar. Sin duda. 10 Sí, Igual yo puntos de siempre corrido. estoy... Quiero decir dos cosas nomás. Primero, yo siempre estoy con Emi, porque Uy, ahora me Emi hace es sentir la mal. uno, porque en los TP y en todo, en el dato, sos mi ídola, Emi. Te quiero. Aguante. Te quiero. El, el amor vence al odio, Emi. El amor vence al odio. Y La puta segundo, que te parió. un beso gigante a toda la banda twitchera, a Lupe, a Fide, a Alan, A Fideo Dami, Codito. todos, a los Granate que están en Twitch, que somos la banda más grande del mundo. Granatera, espectacular. Bueno, 10 unidades va a ser difícil que te ganen. Te vas a llevar un helado al AFE, me parece. Sí, vamos a compartirlo. De hecho, llega el récord de Leticia, que con la palabra guiso había hecho 10 puntos. No te puedo ¿Qué creer. palabra? Impresionante. La palabra guiso. Mirá vos. Era mucho más fácil guiso. Alto guiso, que- claro. Con Guiso te tiraba, mira, yo Y no del dijo AFE con raya. Urbán te tiraba 20. Y, Con guiso tiraba guiso. 20. Sí. ¿Un alto guiso con cuánta guita se prepara hoy, Anto? con 300. ¿Puede jugar? ¿Sí? Bien. Antes era con Sí, 15 sí. pesos. ¿Puede jugar uno fuera de. ¿Fuera de programa? un Para fuera- ver. No, con guiso. Ah, guiso, bueno, con guiso. guiso. Tu palabra es guiso. ¡Tiempo! Fideo codito, tuco, puré, papa, zanahoria, cebolla, ajo, morrón,
agua, caldo, olla, cucharón. 12. Es la número Muy 1, la buena. mejor de todas. Muy buena. Cuando no sepamos bien a quién llamar, tiene que salir ella para levantar el juego. Total. Anto, sos la Genia. 1, la número 1 total. Gracias. Un beso. Nos vemos. Gracias, chicos. Se va Nos vemos. Anto, podrá, vamos a darle la chance ¿Podrán? a alguno de ganarle. ¿Podrán? Bien puesto, Clemente. No sé. ¿Podrán? ¿Podrán? Ponemos una foto de antes y decimos, podrán. A ver. Reídas tanto. Hola, buenas tardes. basada mal. basadísima. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, Nahuel habla. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Todo bien, Matías? ¿Vos? ¿Ido, basado? ¿Estás arriba o...? Ivo Basay. ¿Cómo siento estás? que ¿Qué jugador? Estoy bien, estoy laburando y nada, qué? lo vi, llamé y dije, bueno, tengo que llamar una vez. ¿De qué laburás? ¿En dónde? Ahora estoy en un laburo medio negro, es una fábrica de Rebarrani. heladeras. Barrani comerciales. total, pero Consuelo el 50% del país. Medio está negro, igual. medio barranito. ¿Qué te puedo decir? Bueno, fábrica de, dijiste, che. De heladeras hacen. ¿Saben? Yo tengo algo que quería decir. Atención. El año pasado, ¿Cómo? el año pasado le hice una entrevista a Emilce, me comuniqué con ella, yo soy estudiante, ahora casi retiro de producción de radio y televisión, Bien. y quería agradecerle a Emilce que el año pasado en cuarentena se copó en darme una entrevista a través de audios, y nada, que es una grosa, es una genia y me ayudó mucho en este trabajo. Chicos, Marto, estás poniendo a toda gente a favor mío. ¿Qué pasa? Es que hoy era tu día, te tocaba que salgan toda gente que te era hoy elogia. porque mañana me Arreglado. recaliento. Feliz día de mí. Está bien, gracias. Feliz día, Emi. Feliz día, Emi. ¿Estoy por morir? Bueno, Pero podés no te lo imaginar. queríamos ¿Saben algo decir. que yo no sé? todavía no lo podemos decir. Pero podemos imaginarnos una Emilce distinta de acá a diciembre, por ejemplo, llena de cariño, llena de. Yo creo que esa está, pero ustedes no la Pero, saben. ¿sabes qué pasa? Su público la abandonaría. El público quiere. No estaría quiere interesado. Claro. Yo creo que saben que soy dulce, pero no lo quieren ver. Pero hay que ganarse el caramelo. Hay que ganarse. Mientras tanto, caramelos negros. Sí. Pero Esos bueno, hijos de puta no lo quieren ver. Esos hijos de puta no lo quieren ver. sí. Sin embargo, No yo los tienen quiero, idea, ¿eh? no Como tienen idea. ustedes. No. Bueno, me olvidé el nombre. ya. Nahuel, un fenómeno. Nahuel, pero por favor, Nahuel, un placer. Nahuel, un número del 1 al 10. El 7. El 7, solo para saber. Nahuel, ¿dónde vive? ¿Con quién? Ya dijo todo esto, estudia periodismo. Producción de radio estudio. ¿Dónde? Así que, en ISEC. Isec. Correcto. Nahuel, ¿te consideras un buen amante? Me interesa también por lo que se viene y demás. ¿Cómo? Ya vas a entender. Vamos a ver. Me considero promedio. Promedio, ok. Y siempre uno exagera, ¿no? O sea, Y porque No, algunos si se bajan declarás en promedio, precios. y si decís tomé 2 whisky, tomaste 3. Si soy promedio tengo que ser malo. Si soy promedio. Pero en el sexo, en la perfo, no hay gente que se baja el El precio para, Sí. siempre hay que bajarse Para después para precio. aprender. conformar. Siempre hay que bajarse el precio. tipo, no, a mí no me copa mucho, la verdad no. Nah, eso no es bajarse el precio, eso es no- correrse. No, mostrar interés. Es como Eso es decir, bajarse. Soy estándar, qué sé yo. qué sé yo, no sé, normal. Sí, me gusta, normal, bien. Qué sé yo, sí. Bien, Algún- nunca más que bien. Algunos han soy el llegado mejor. hasta Mar del Plata, otros han llegado a Dolores. Qué sé yo. Bueno, Muchos dolores. ¿Tenés muchos dolores? mucho talayo. Sí, puede pasar. Bueno, Nahuel, tu palabra es sexo Por eso le había preguntado. y deberás decir palabras vinculadas a este término. Mira cómo nos ponemos. Nos hace Nahuel. los saxos. Amigo, Nahuel, no digas. Por favor, puede ser. Tu palabra es sexo. Tiempo, Nahuel. Preservativo, cama, mostrador, mesa, ¿Está bien? Cada uno juguete, lo hace donde quiere. muñeca. Se puso nervioso. Muñeca, y ahí se revela. Paja, Se muñeca, ¿viste? Todos iban para el mismo lado. Y quiero bancar que arranca con preservativo. Llorar. Me gustaría la explicación de la Ahí palabra sí. mostrador, Chachini. Nahuel. Y Mostrador. nada, me imaginé lugares en los cuales se pueden tener sexo. Claro, un mostrador. Claro. Muy obvio. común. En Sin bares duda. notables de la ciudad. El bar Don Al- británico. Don Poné, ¿por qué Alfredo. te pensás que lo clausuraron? Yo cada vez que iba al Alfredo, mi ANSES, almacenero. en el mostrador de ahí en ANSES, siempre hay alguien echándose un polvito. Un mostrador. Acá hay un mostrador en la radio. Es bueno. ¿Qué sabes lo que pasa acá después de las Toda la 20? mañana salimos. No sé lo que pasa. No sé, mirá. Ya lo- Juan, acordate el video, Juan, acordate el video cuando eras chiquito. Juan decidió encallar en el mostrador. Tremendo. No me llegó a erotizar. Ah, ¿no? Para volver. Dale tiempo. No Veo alcanza que me para acalambro. derrotar a Anto, que es muy Me quedé buena. Anto. corto. No, tremendo. Pero está bien igual, ¿eh? Está bien. ¿Puedo Muñeca. tirar un chivo antes, chicos? ¿Otro? Perdón. Dale. ¿No tiró?
Te tiró. No, quería decir que tenemos una página de Instagram, un proyecto con unos compañeros que es @555, es deportivo, y si nos siguen sería un gran favor. 555. @555. ¿Cómo se llama tu muñeca? Mi muñeca, Esther. Excelente. Mirá, ¿por qué ese nombre? ¿De la cole? ¿Homenaje? No, Es el nombre de mi madre. Sí. le tengo mucho afecto a una abuela, era por una abuela. Mira qué buena onda. Estuviste cerca, ¿eh? La abuela. Está bien. Nahuel, un beso, gracias. Un beso, chicos, cuídense. Hasta luego. Bueno, la ganadora es Anto, campeona mundiales. El helado se va a la Ferrere, 2 kilos de un Altra Volta. Última pausa. Después de una larga pausa, el festival más importante del mundo se pone en play. Lollapalooza Argentina 2022. Un sonido. Urbana Play 104.3. Tu radio. Siempre. Hay sonidos únicos. Como este. Es tiempo de destapar una Miller, la única cerveza 4 veces filtrada en frío, para que disfrutes una frescura intensa y un sabor suave. Es tiempo de disfrutar. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ahora FiberTel se llama personal. ¿Sabes qué significa eso? Que si tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera. Conexión total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Pasó en Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Traten de dejar un mensaje con se abrumó. Si te abrumaste alguna vez. A mí se me abrumó uno en la puerta de mi casa. No, ¿cómo? ¿Qué te pasó? ¿Te abrumó uno? Lo conocí una vez, la segunda vez lo invité a mi casa y dije, tampoco quiero ser esa chica que está espectacular, toda montada. Quiero ser natural, como me imaginaba, como Demi Moore. Tocó el timbre, sonó el timbre. ¿A cara lavada fuiste? Sí, quinto B. Abro la puerta y le digo, hola, amor. Y me dice, hola. Estaciono y vengo. ¡No! ¿Y se abrumó? No, no volvió. No. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Lizzy Tagliani Evelyn Boto y Harry Salvarrey. Lunes a viernes, 9 a 13. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que se terminen los privilegios de la política. Recuperar el comercio que me hicieron cerrar. Que la educación sea el camino para que mis hijos progresen. Yo decido que a partir del 14 de noviembre empiece otra historia. Yo decido. Emanuel Ferrario, María Inés Parri, Hernán Reyes, María Sol Méndez, Roberto García Moritán. Candidatos a diputados de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina preparado 1408 tarifazos de comunicación 0810-556-733 nuestra web o a contacto@voz.com.ar. Urbana Play anuncia. Este miércoles de 13 a 17 horas, Renault y Todo Pasa te invitan a compartir un programa especial desde Clutch Basket para vivir una experiencia distinta. Te invitamos a vivirla en Urbana Play 104.3. Multiplataforma, urbanaplayfm.com y KZO, Canal 30 de Flow. Con Renault Stepway estás a la altura. Un programa producido por Urbana Play. Todo lo que quiero es Patrick. Horno y heladera para mí. Patrick. Todo lo que quiero es Patrick. Abro mi heladera y soy feliz. Patrick. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Estás pidiendo que tu trabajo sea para progresar, no solo para sobrevivir. Estás pidiendo que tu alquiler no se vaya por las nubes. Pero en nuestro país, donde los políticos tienen todos los privilegios, parece demasiado. Terminemos con esto. En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina. La libertad avanza. Milei diputado. Marra legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla. La Cabrera, la parrilla argentina más premiada. Vení y disfruta el mejor sabor de la carne en Cabrera, esquina Tames, Palermo. La Cabrera Casa de Carnes, by Gastón Ribeira. Con Eukanuba, vos y tu perro se mantienen activos donde sea. Todas las semanas, en Perros de la Calle, Martín Bachiller también se mantiene activo para traerte toda la información deportiva. Eukanuba, la nutrición ideal para tu perro en Perros de la Calle. Formate con la licenciatura en Matemática en la Universidad Siglo XXI y especializate en sus diversas ramas, métodos y alcances en numerosas industrias, profesiones y áreas del conocimiento. Entrá a 21.edu.ar y conocé más sobre la licenciatura en Matemática, una carrera de amplio espectro. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Cyber Monday en farmaplus.com.ar. El evento que te hace bien. Encontrá increíbles ofertas de 2x1, 30, 40 y hasta 50% de descuento en dermocosmética, cremas de belleza, capilares y muchos más productos seleccionados. Farmaplus, ayudamos a cuidarte. Farmaplus.com.ar. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Spotify. Seguinos. Y escuchanos cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Seguinos en @todopasa1043. ¿Cómo estás? Todo pasa. Twitter. Instagram. @todopasa1043. Auspicia el clima. Air Europa. 19 grados 2 la temperatura, cubierto con llovizna. Anuncia, no acá, por lo menos en el barrio de Palermo, /Colegiales, por lo menos en esta terraza no se ve, pero seguramente en muchos lugares esté lloviznando. Mañana martes, la mínima de 18, la máxima de 23. Lluvia a la mañana, a la madrugada y a la mañana. Para la tarde solamente nublado, dice el pronóstico por ahora. Miércoles nublado, máxima de 25. La lluvia se va a ir mañana, supuestamente. Cubierto con lloviznas actual. Mañana lluvia, mañana y madrugada. La temperatura actual 19 grados 2. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Y al final llegamos a las 5 en punto de la tarde. Arrancó una nueva semana, arrancó un nuevo mes. Somos noviembre ya. Muy felices de haber llegado a este momento. Ya huele el año. Ya está. Sí, ya está, ¿no? Yo, la verdad, no había pensado en ningún momento que ya estábamos en noviembre. ¿Viste vos? Que ya éramos noviembre. Increíble. Y sin Vuelan. embargo estamos acá. Estos dos que faltan vuelan Sí, nos directamente. lo sacamos de encima, ya está, ¿eh? Es que me parece que el año, en general todos los años, a esta altura del año, hablamos de cómo voló el año y qué sé yo. El 2020 fue la excepción para mí. Fue largo. Y este fue más corto, Y ¿eh? este fue la mitad, duró. Este fue duró cortísimo. 6 meses directamente, llegar hasta acá, muy, muy corto. Bueno, lo hemos disfrutado mucho. Muchísimo por ahora y todavía nos queda un buen rato. Está Cevita, hola Seba, buenas tardes. ¿Qué tal, Matías, Clemente, Emilce, Juan? El gusto de saludarlos Hola, en esta Cevita. tarde que me Hola, encanta. Seba. Un Perdón. placer, hermosa tarde. Perdón por la amergura, pero me encanta esta tarde gris. 19-2 lluvia. Re linda. Me gusta abrazarlos.